bienvenidos, bienvenides a su segundo capítulo de la temporada número 11 de Psicoterapia para Llevar. ¿No? Exacto. ¿No? Y así como nuestro primer episodio fue ligerito, jocosón, bueno, así de bienvenidos al valle de lágrimas. De la densidad y de lágrimas. Ándale, sí, ¿No? cañón. No, Porque... sí, durísimo. Hoy sí no prometemos jocosidad. No, sí, está cañón. No prometemos. Hasta temo un poco como por nuestros niveles de energía. De intensidad. Creo que por sí. eso así empezamos con tanta Mira, tú, azúcar. pero tú no te preocupes, porque si de pronto esto se torna demasiado triste, traemos a Camus a que nos cuente chistes de padres abandonadores y te juro que se pasa. Así de Se que, pasa. sí. Él que es nos el pegue experto. sus herramientas de afrontamiento y sus mecanismos de Ándale, defensa. sí. Evasión, güey. Así, Evasión. el humor, El por humor, supuesto. sí, claro. formación reactiva. Ujú. Sí, Sí, todo sí. bien. Él bien integrado, ¿eh? Bien integrado con eso. Exacto. Y Así bueno, es. justo como tuvimos en su momento un episodio sobre maternidad, ¿no? Ujú. Queremos tener un episodio sobre paternidad, pero en específico sobre la ausencia de la Ujú. figura paterna, ¿no? Ujú. Que es prácticamente una epidemia en este país. Claro. ¿No? En toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Yo siento. Sí, Ujú. sí, exactamente. Pero antes de ponernos densos, por supuesto, aquí están conmigo Lebetson. Hola, ¿cómo están? Pues ya nos oyeron cantar, ya nos oyeron intervenir. Esperamos no estar muy dispersos hoy, que a veces pasa. Esperemos Ajá. que no. Muy bien. Y Obi, aquí está con nosotros, Juanovici. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, antes de empezar, nada más les quería que Betsa nos chismeara que estamos, ¿cómo Uy, se llama? casi me ahogo con el agua mineral. Que ves a no chismear y yo, ¿qué? Que le estábamos tronando Pero las pues, oye, tachas ¿qué hice existenciales ahora? a una abuelita, ¿no? Ay, sí, bien bonito, Ajá, bien cuéntanos. bonito. Ay, sí lo vi, estuvo muy cute. Hay una chica preciosa, hermosa, que además es como performer, que hace como temas de circo, baile, todas estas performances en telas, o sea que es como acróbata, que se llama Mel. Mel está en León. Hola, Mel. Mel es Hola, muy fan de Mel. nosotros. Nice. Hola, Mel. Y le encanta escucharnos y justo me contó que estaba forrando las libretas de su nene, pues para allá, para el regreso a clases y que Ujú. estaba su abuelita ahí presente y nos estaba escuchando y que sentía que le estaban tronando 1000 tachas sobre su vida Wow. y que para Mel fue muy significativo ver que alguien más que no es ella, que pues obviamente ella ya está muy deconstruida, súper feminista, Claro. súper todo, como que le gustó mucho que a alguien más de otra generación, a una mujer de una generación más allá, le haya Ajá. tronado la tacha. Entonces que estaba Qué impactadísima padre. y que justo lo pensó la abuelita que éramos como un programa y que dijo, ponlos para conocerlos y para verlos. Ajá. Y ya les dijo, no, abuelita, pues es Ay, podcast, no. Ajá. Pero No la nos pueden puedo. escuchar desde la primera temporada. Exacto. Tronando tachas de abuelitas desde la primera temporada, desde Ay, el güey. 2020. Sí. Y yo en mi comentario, ya sabes, Betsa haciendo Betsa, y yo, ¿pero qué nos quiere ver? Estamos feos, ¿no? Así. Y ya dijo, claro que no, bien, no, le enseñé sus Instagram y ya los Ay. ubicó y así ya. Entonces, qué bonito, qué la buena verdad, onda. qué bonito. Ay, no, Qué sí, qué padre. Muy precioso. hermoso. Y, o sea, la evidencia de que nunca es tarde, ¿no? O sea, Exacto. nunca es tarde para descubrir cosas, para seguir creciendo, para hacer cambios, para, Cañón. ¿no? Como Exacto. Cañón, siempre hay siempre que haya capacidad de conciencia y deseo de Ujú. cambio, ahí está. Cañón. Exacto. Entonces, sí, muy bonito, la verdad, muy bonita la tribu. Muchas felicitaciones cumpleañeras, Sí, bien bonito. Desde la claro. gente que Sí, lo hizo claro. antes, el 11, y la gente que lo hizo el miércoles Ajá. 13 cuando salió el episodio, de verdad, muy bonito. Me sentí muy querida, gracias tribu, son lo máximo, los lo quiero máximo. mucho, de verdad, mucho, mucho. Ay, sí. Y Muy pues bien. nosotros aquí, entrándole al tema. Al tema. A la qué rudeza. temón. Así de, ¿qué pedo con la figura paterna? A ver, vamos a empezar tal vez diciendo que está interesante cómo desde que comenzamos a plantear el tema, ¿no? Se construye como maternidades y Ujú. no maternidades, que era como el tema pasado, hablando de algo que dábamos, o sea, casi por hecho, ¿no? Porque culturalmente así está construido, ¿no? De la presencia de la madre. Y cuando nosotros pensamos en el padre, lo primero que pensamos nosotros como tema fue la ausencia del padre, ¿no? Sí, qué fuerte, Sí. ¿no? Fuerte, y no es de a gratis, porque sí estamos, y creo que como decía hace ratito, toda Latinoamérica de alguna manera por las condiciones
socioculturales, económicas, demográficas, hace Incluso que- machistas. machistas, Claro. heteronormativas Sí, y yo diría demás. sobre todo machistas. Sí, claro, claro. Y de todo un poco. Y ahorita me gustaría hablar de distintos tipos de ausencias, ¿no? Pero lo que tenemos it. como en común es a los padres ausentes, ¿no? Unas figuras. Tengo que- una pregunta primerito. A ver. O sea, como, a ver, todos podemos decir qué significa ser papá en términos generales, pero Ujú. mi pregunta es, para ti, tía de la definición, Ajá. ¿cómo podríamos definir a la figura paterna en este contexto contemporáneo? ¿No? Ujú. Porque ya no es este papá del portarretratos que es el único proveedor, que es el que disciplina. Todas estas ideas a lo mejor hasta un poco basadas en el psicoanálisis del padre como la figura que pone límites, como la que... O sea, todo eso que ya no es vigente, Claro. ¿cómo la definiríamos ahora? Oye, y me encanta que lo digas así porque justo creo que, o sea, estas respuestas o esta forma de mirar la figura del padre psicoanalítico, bueno, de manera como desde el psicoanálisis, respondía mucho a la cultura, ¿no? Sí. Respondía mucho a este, pues, entorno donde los padres tenían como cierto papel, las madres tenían cierto papel y las figuras estaban muy definidas. Sí, como roles muy definidos desde la heteronorma. Exactamente, pero ahora los roles no están tan definidos. Y en esta no tan clara definición de roles, ¿dónde podemos poner la presencia y dónde podemos poner la ausencia? ¿No? O sea, hay distintos tipos de ausencia. Creo que es obvio, ¿no? Cuando un papá irresponsable, ¿no? No se hace cargo de su familia y por lo tanto no puede estar presente, pero también hay ausencia cuando un padre por trabajo no puede estar, por un contexto económico no puede estar, ¿no? También, También hay bueno, ausencia, física y emocional. Sí, eso Ajá, es decir, exacto. también hay ausencia del padre que está físicamente, pero no se involucra en la labor de crianza, que Ujú. también esos son un montón de casos Ujú. en México y Latinoamérica y seguramente en otros países donde la pareja sigue casada, Claro. el padre vive en la misma ciudad, está en la casa, pero no se hace cargo de nada Mm. de los temas de crianza y emocionalmente no está disponible para los hijos Ujú, tampoco, ujú, ¿no? Que ujú. también es un modelo que vemos muy seguido. Ujú, claro. Y que a veces no puede estar, Ujú. porque también en un contexto socioeconómico em, donde justo cada vez alcanza menos, ¿no? Y cada vez las personas tienen que trabajar más, a veces papá no está, ¿no? Y más que por un no querer es un no poder. O también un no saber cómo, ¿no? Y Ajá, creo yo creo que son viene dos más tipos- desde ahí. Exacto. Y creo que son dos Ujú. tipos de ausencia, ¿no? Desde este Ujú. típico papá que se fue por los cigarros y no regresó, ¿no? Que es un tipo de ausencia, hasta otro tipo de ausencia de un papá que ahí está y no puede o no sabe cómo estar, Claro. hasta otro hasta otro que no quiere estar. Sí, O claro. sea, que nunca se planteó el hecho de, güey, quiero ser papá, ¿qué responsabilidades va a conllevar? No, pues la heteronorma dice que tengo que embarazar a una mujer y entonces embarazaré a una mujer y tendré hijos, pero Y se toda la acabó. parte Hasta de ahí. acompañamiento Sí. emocional Y de me aprenderé el crianza. choro de mis hijos son lo más importante para mí, yo por mis hijos, cuando no hacen nada por sus hijos. ¿no? Exactamente. Sí, claro. este discurso Ah. de yo haría todo por mis hijos. Yo todo lo que hago es por mis hijos. Y es así como de, pero irías a terapia, pero Claro. Güey, irías desde- al psiquiatra, güey, pero te claro. acercarías a hablar con ellos de algo Ajá. importante. Pues deja Claro. desde, ¿No? yo haría todo por mis hijos, pues empecemos por cambiarle el pañal, sí, ¿no? Porque Sí, muchos sí, de sí, yo haría claro. lo que fuera por mis hijos y el santo señor en su vida ha cambiado un pañal. Sí, sí, sí. ¿No? O les ha puesto un suéter o los ha bañado. Claro, ¿no? o los ha sea, alimentado, o los ha llevado a la escuela, o sea, sí, Ujú. claro, haría todo desde qué, Ujú. ¿no? Claro, completamente. Porque también está muy padre, y eso a lo mejor lo digo muy desde mi experiencia personal, pero también está muy padre decir yo todo lo que hago y todos mis sacrificios los hago por mis hijos y entonces me mato trabajando y escalo en la carrera profesional por y para mis hijos, cuando es como, pues sí, pero tú estás obteniendo un beneficio de eso, Claro. ¿no? O sea, como decimos, yo lo viví eso mucho con mi papá, ¿no? Donde, pues claro, su sacrificio, todo el tiempo que trabajó, el hecho de estar lejos, de no poder estar disponible, tenía que ver con darnos una condición económica mucho mejor, poder pagarnos la universidad, etcétera. Pero él también tuvo ganancias, ¿no? O sea, no llegó a un puesto de subgerencia a nivel nacional de donde trabajaba y fue por, esto es un enorme sacrificio. Es como, pues también hubo recompensas, ¿no? Como de no martiricemos, digamos, ¿no? Como Claro. no nos pongamos en este rollo de mártir de
ay, por mis hijos llegué a ser subgerente solo para que fueran mejores. Como, no, llegaste a ser subgerente porque querías. ¿Nos fue mejor? Claro que sí. Y porque conlleva reconocimiento, estatus, recompensas económicas, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, como individuo, vaya. Claro, pero justo no es lo mismo decir, voy a hacer un turno de 12 horas en una mina, llegué a ser subgerente de una empresa, ¿no? Claro. Porque, o sea, no es el mismo nivel de sacrificio, aunque todo conlleva sacrificio, no es igual. Y obviamente aclaro que no estoy demeritando en nada el rol de padre de mi padre, que además era un tipazo y todos aquí saben que nos llevábamos muy bien. Pero sí hay un poco este discurso, como así como la mamá que renuncia a todo para cuidarte, el papá que tiene que sacrificarse durísimo trabajando para que a ti no te falte nada. Y es como, ¿por qué no lo matizamos? Claro. ¿No? Y es que eso me parece como una mirada muy boomer, ¿no? O sea, como de los boomers para atrás. ¿No? Sí. Como esta heteronorma tan rígida, ¿no? Donde el padre, el hombre es el que tiene que trabajar, la mujer es la que tiene que criar, que me hace pensar en la primera pregunta que me hiciste hace rato, Betso, que la respuesta más honesta que te digo es, no lo sé. No sé. No sé, porque antes, y por supuesto que no estoy diciendo que los tiempos de antes fueron mejores o peores, son resultado de muchas cosas, pero antes los papeles estaban clarísimos. Sí, ¿no? Los roles. Los roles estaban muy definidos y eso tiene cosas muy jodidas, entre ellos que no se permite la diversidad, pero había cosas muy claras, ¿no? El papá tiene que trabajar y por lo tanto creo que de ahí desde las figuras psicoanalíticas o más allá es como se ve al padre como quien da estructura, quien da soporte, quien da seguridad, quien da reglas, quien da normas, ¿no? O sea, quien hace que todo de alguna manera como tenga cierta forma o cierta estructura, ¿no? Y la madre daba cariño, amor, contención. Ahora, y eso no está mal, los roles no están así de definidos. Y entonces, parte de la dinámica de las relaciones de pareja y de las familias es justamente cómo estamos, digamos, dando todas estas necesidades a nuestros hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que la pregunta es, no lo sé. Ante esa pregunta es, o sea, ¿qué papel tienen ahora? O sea, creo que en el romper los roles de género, que me parece una gran idea, hablando de un gran paso. Un gran paso. El siguiente paso es cómo nos vamos redefiniendo ahora, ¿no? Y este es uno de los casos más específicos. Y yo, perdón, pensé en preguntarte a ti porque dije, ay, ¿cómo definiríamos? Le voy a preguntar a Juan. Seguro Juan sí sabe. Y Juan, no sé. Así de, Juano, ¿por qué él es hombre? Bueno, ¿por qué él es hombre? Como a todas las mujeres cuando te dicen, no, seguro tú entiendes por qué eres mujer y deseas ser mamá. Y es como, y tú así de, no necesariamente. Not really. Sí, not really. Ándale. Pero a ver, o sea, justo pensaba que muy probablemente no podamos hacer o construir esta definición en este momento, pero creo que sí podemos hablar de las consecuencias, ¿no? Que suelen ser bastante claras de no contar con una figura paterna, ¿no? Ya sea de presencia física o de presencia emocional, ¿no? O sea, es como, bueno, no sabemos cómo bien definir la figura paterna nowadays, pero sí podemos saber perfectamente cómo se ve el no contar con una figura paterna, claro. ¿no? Entonces creo que de eso me gustaría hablar ahorita, empezando por por decir, ahorita que dicen esto, yo pienso en el papá de mi papá. El papá de mi papá, no, ahora entiendo que era una persona, así como mi papá tiene TDAH y yo tengo TDAH, seguramente mi abuelo, por todo lo que me cuentan y por, ¿no? Cómo me describen su personalidad, su carácter, sus acciones, ¿no? Muy probablemente tenía TDAH, ¿no? Y por lo tanto, una persona con muchísima impulsividad, que se metía en cuestiones de conducta de riesgo, que cualquier faldilla, ¿no? Que se le presentara por ahí, veía qué onda, etcétera, etcétera. Y no, pero a ver, espera, Clara, porque en estos tiempos, o sea, más bien te refieres a problemas de faldas, es decir, era infiel a la menor provocación. Sí, porque en estos tiempos podría decir cualquier faldilla que se le presentaba por ahí. Mi cabeza lo primero que pensó fue de cómo usaba faldas. ¿Le gustaban las faldas? Sí. Te lo juro que yo pero ¿cómo? O sea, usaba faldas. No, espera, pero estamos hablando de antes. No, sí, justo, ¿no? Y precisamente, o sea, mi papá es el mayor de 4 hermanos, ¿no? Y tenían, o sea,
entre 8, mi papá, y el más chico, 4 años, cuando mi abuelo decidió, esto es demasiada responsabilidad para mí, bye. Claro. ¿Qué? ¿No? Así aplicó el de ya me voy, ya me abrumé. Sí. Amá, me abrumé. Imagínate en 1958, güey, ¿no? Donde además el tema de la separación, divorcio, por más justificado que estuviera, era mega súper penado, ¿no? Y agarró, y creo que no tengo bien idea, pero creo que ni siquiera le dijo a mi abuela. Creo O sea, que le solo dejó la una abandonó. carta. Ajá. Exacto. Se o sea, creo largó. que se fue y le dejó una carta. Y porque además él era oaxaqueño. Y se regresó a Oaxaca, güey. ¿Cómo crees? Así, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Cuando yo veo como todos los temas emocionales de mi papá y cuando veo cómo fue un excelente proveedor, ¿no? Y tenía literal pánico a no cumplir con sus responsabilidades hacia nosotras en esta parte de la escuela, la colegiatura, que no nos faltara nada, el doctor, nuestra salud, etcétera. No tenía ni idea de cómo estar presente No. emocionalmente. Ni idea. De cómo ejercer su rol de papá, porque además en ese escenario que nos planteas, Marta, la criticada y la juzgada iba a ser tu abuela, porque ella fue la dejada. Claro, ¿No? la Como gente, de ay, pobre, la dejaron. La gente se encontraba a mi abuela en la calle y no la saludaba. No, o porque sea, era mi la tata, dejada. Ajá, no. Y además mi tata fue la que, entiendo, decidió divorciarse. Entonces era como la divorciada y dice que amistades, gente, familias, ¿no? De conocerlos de toda la vida, que iba caminando en la calle y le volteaban la cara. A ella, güey. No, y es como, de memes y la responsabilidad de este dude. Pues ¿dónde? porque justo lo que Claro. hablábamos desde el episodio pasado, ¿no? Como desde esta sociedad heteronormada, acostumbrada a que los hombres hacen estas cosas, pues para él no había ninguna consecuencia. O sea, él tenía una familia aquí, un día se hartó, se fue a Oaxaca, si tuvo otra familia en Oaxaca, chido por él. Y aquí la del problema era ella. Imagínate qué duro, o sea, hablando de falta de responsabilidad afectiva, imagínate qué duro que un día llegas tú del consultorio a tu casa y JP ya no están sus cosas y solo te dejé una carta como de me abrumé, me fui, adiós. Sí, era demasiado para mí. Bye. Y Bye. que además, o sea, este hombre, Y JP Fuerte. rompiendo su carta así. o sea, este hombre solamente regresó a sus vidas cuando, o sea, porque yo nací. O sea, yo soy la primera nieta del lado del lado paterno. Entonces yo nací, me quiso conocer y entonces, o sea, yo nací cuando mi papá tenía como 32, 30 y tantos años. Y muy poco después él se enfermó, o sea, de cáncer, o sea, un cáncer que se lo diagnosticaron X día y creo que al mes o a los 2 meses ya no Murió. estaba entre nosotros. Y todo ese tiempo, o sea, quien lo cuidó fue mi abuela. O sea, Claro, regresó a ¿cuántas morir veces a no se casa de mi escucha? abuela. Pues porque era su esposa, Marta. Era obvio que no estás entendiendo cómo funciona la heteronorma. Para eso son las Como de- esposas, Marta. Entonces es como de, Así funciona. wow. Qué fuerte. Funcionaba. Ajá. Funcionaba, porque ya no. Pues te rogamos, señor. Te Sí, rogamos. sí, sí, o sea, Porque- y justo mi papá dice que quien realmente fue su ejemplo de cómo Ajá. ser papá fue su abuelo, ¿no? Ajá. Porque cuando se va mi abuelo, cuando se va su papá, se regresan a vivir a casa de los papás de mi abuela, a casa de mis bisabuelos y quien funge como de su papá, ¿no? Ajá. Que todo el mundo dice que era una preciosura, era mi bisabuelo. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y Entonces, qué además? Ay, perdón. Ajá. Ajá, que además hay muchas historias así. O sea, Ajá. es como, yo creo que esto que estás contando tú, muchísima gente, como dijimos en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, va a decir, oye, sí, no tuve papá o de veras, mi abuelo hizo lo mismo. Hay muchos autores ahora que hablamos como justo de la perspectiva de género y todo eso, que dicen que no creciste, por ejemplo, Camus creció en una familia pues con puras mujeres, ¿no? O sea, su abuela, su mamá, su hermana, ¿no? y donde el cualquier matriarcado estaba fuerte. Ajá, Está es fuerte. que justo a eso voy. Uno dice, yo crecí en una casa donde había un matriarcado fuerte. No, creciste en una casa donde los hombres no supieron hacerse responsables de su rol y abandonaron. Y no quedó de otra. Entonces, todas estas familias donde dicen, no, aquí la que llevaba todo era mi abuela y super matriarca, es como, sí, pero ella tuvo que tomar ese rol, sobre todo si estamos hablando de 2, 3 generaciones más arriba,
porque los hombres no supieron estar y porque los hombres no supieron hacerse presentes, ¿no? Sí, y entonces el liderazgo, ¿no? de la familia nunca pudo ser compartido. No quedó de otra. No es Ujú. porque sean, no, siento que ahí es donde esta parte, como lo que hablábamos la vez pasada en el episodio, donde ahora las mujeres deciden quedarse solas, ¿no? Ahora las mujeres deciden no casarse, deciden no gestar, no maternar, etcétera, ¿no? En ese entonces no, es que no decidían ser matriarcas, es que Claro. no quedaba de otra. No era una cuestión ni siquiera de libertad. Gracias a esas Claro. mujeres, muchísimas familias salieron adelante sin duda alguna. Pero se hace mucho Pero no hincapié. era una elección. No era una elección. Y Claro. se hace mucho hincapié en el matriarcado, cuando en realidad no existe ese matriarcado. Sigue siendo la sociedad patriarcal con hombres que abandonan y dejan a mujeres que tienen que criar. A ver, ¿cómo? Espérame, eso como que no me quedó tan claro. O sea, ¿cómo que no existe el Porque matriarcado? creemos que seguimos, o sea, creemos que estamos en México, por ejemplo, en una sociedad matriarcal. Ajá. Y en realidad no. O sea, Ah. sigue siendo una sociedad patriarcal donde en las casas donde pues lideraron las mujeres, más bien Ya. fue porque los hombres no supieron estar. Ya. O porque no podían, o porque se murieron, o porque abandonaron, o porque la razón que quieras, Ujú, pero ujú. decidieron no estar y dejar vacante ese lugar. Ajá, y entonces la respuesta es justamente el matriarcado, ¿no? O sea, el matriarcado sí existe porque es la respuesta a la ausencia. Es que hay muchas teorías sociológicas que dicen que no. Ok. O sea, no Ok, en ok. nuestra sociedad. ¿No? ¿Mm? No en nuestra sociedad. O sea, el matriarcado, porque el matriarcado tendría que ser una elección donde el poder lo imponen las mujeres. Ujú. Y cuando tú tienes una familia de mujeres porque los hombres se fueron, no hay una elección y no hay ejercicio del poder. Ok. ¿No? Por ahí hay algunas teorías. Voy a buscar las Ajá. fuentes, se las voy a compartir. Pero Ya, está interesante. ok. Está súper interesante. Sí. Y lo que pasa en toda una familia, ¿no? Porque entonces esta elección o no elección sí va haciendo que las mujeres tengan cierto papel, pero también cierta carga y cierta responsabilidad, ¿no? Responsabilidad que desde este lugar, claro, no decidieron y no eligieron tomar, y que de alguna manera también creo que hace sentir, que no Ujú. necesariamente es cierto, pero hace sentir como si siempre hubiera una falta, ¿no? Sí, claro. Como si entonces, o sea, el hecho de que yo te críe como mamá no sé si vaya a ser suficiente para ti, ¿no? Y eso lo he escuchado muy frecuentemente en terapia. Pero esa falta que se siente, Juan, justo no es porque en la práctica haga falta. Ah, no, claro. Porque claro que hay personas que, pues como Camus, que Claro. tuvo una crianza de parte de su mamá y su abuela y pues el papá ni Claro. quien lo pele, pues nadie lo topa, pues, ¿no? Ujú. A nadie le importa. La idea de que parece que hay una falta viene desde el deber ser. Ujú. Desde el deber ser de la sociedad, porque una Claro. familia debería tener papá y mamá. Claro. Y entonces si a ti te falta el papá, ay, qué triste, te falta tu papá. Tan así que ahora las escuelas, no sé si ustedes sepan, pero ahora las escuelas ya no hacen Día de la Madre o Día del Padre, hacen como Día de la Familia y hacen como festivales más incluyentes, como con todos los tipos de familia, Ay, qué porque Ya. en nuestras generaciones, ¿cuántos niños de sus compañeros, por ejemplo, digo, nosotros aquí tenemos papás, tuvimos nuestros papás, Sí. más que Más menos más que menos Ahí estuvieron los funcionales, dos. Sí, pero sí. existieron, ¿no? Ajá. ¿Cuántos de nuestros compañeros cuando era el Festival del Día del Padre llegaban solitos o no llegaban porque no tenían un papá que fuera? O iba el abuelito, o iba el tío. Oye, te digo una cosa. Bueno, no sé, seguro soy yo. Pero yo no me acuerdo de un festival del Día del Padre. Bien disociado. No. Pero el Día de yo la Madre sí. yo me acuerdo de todos. ¿De todos? Pero del Día del Padre, creo que ni hacían festival Ay, en mi no, escuela. sí. Bueno, la mía sí hacían. No, en la Ajá. mía hacían de los dos. O Sí, sea, y era como Festival toda del una Día del faramalla y Padre. cantar. O sea, me acuerdo porque siempre estaba en el coro. Así Sí, de, claro. hoy tengo que decirte papá. Y Ajá. sí, claro. Sí, y hacías el portarretratos de abatelenguas para que se lo llevara a su oficina, porque además, claro que todos los Sí, papás tenían sí, que sí. trabajar en una oficina. Ajá, ¿No? claro. Ah, Sí, entonces así. y a ver, o Ajá. sea, siento que desde la teoría, claro que podemos decir como que puede faltar papá o mamá y aún así una familia puede ser suficiente, etcétera. Pero justo cuando ocurren estas cosas de el chavito que está en el festival de la escuela y el único de quien no llega el papá es el de él, Sí. eso, independientemente de toda la teoría que queramos platicar, ¿no? Es lo que, Claro. ¿no? O sea, empieza a generar cicatrices. Y creo que como niño, obviamente empiezas a buscar en tu mente de niño explicaciones, Ujú. ¿no? Claro. Como de por qué los papás de todos están aquí, por qué todos vinieron a recibir su portarretratos de abatelenguas, y ¿no? Y el mío no, Ujú. ¿no? O sea, es como de, es porque no puedes, porque no quieres, porque yo hice algo, es porque fui un mal hijo y no quiso venir, es Ajá. porque ¿qué?
¿no? Ujú. Sí, porque se hartó de mí, porque me porté mal, porque muchos niños al momento Porque en el hice que hay un algo malo. claro, en el ajá. momento en el que hay un divorcio o un abandono, normalmente los niños pequeños lo resienten como un seguro yo hice algo para matarlo Ujú. y seguro se fue por mi culpa. Claro, ¿no? O sea, justo esto o sea, como que me regreso a lo que le estaba platicando acerca de mi familia y digo, güey, ¿cuántas cosas, no? Estos 4 hermanos, incluyendo a mi papá, no habrán pensado en el transcurso de sus vidas, ¿no? Para darle explicación al hecho de que su papá no estaba, Claro. ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá me contaba de uno de sus hermanos, o sea, el tercero, que, haz de cuenta, mi abuelo decía, llego a verlos tal día. Ah. Y se salía desde temprano a la banqueta a sentarse a Ay, esperarlo, güey. no, Mm. no, eso Y me parte el corazón y estaba sentado horrible. horas y horas, ¿no? Y salían sus hermanitos así como de, no va a llegar, métete. Y salía mi abuela, mi amor, no va a llegar, métete. Y salía su abuela, mi amor, no va a llegar, métete. Y estaba sentado en la banqueta hasta en la Ah. noche esperando a su papá, que nunca llegaba, güey. ¿Qué clase de herida Ay, yo te pensé, deja eso, güey? yo pensé de ser humano sin corazón, ajá, deja bueno, a sus eso- hijos esperándolo, güey. Eso goes without saying, güey. No, O sea, no, nada no, más no. decirlo Ujú. en voz alta me provoca querer llorar y mira que a ese tío no le tengo mucho cariño, la verdad. Mm. Entonces, Pero es qué heridas como, deja, justo. ¿qué heridas deja eso? Ujú. ¿No? Y ahorita que decías esto, Marto, y con, digamos, lo primero que proponías es, o sea, ¿cómo se puede construir tu sensación de merecimiento Exacto. cuando vives en este cuestionamiento, ¿no? Que son temas muy complejos que probablemente los niños no puedan llegar a comprender, ¿no? Claro, O sea, como el hecho de, a claro. ver, no eres tú, no hay nada malo contigo, es tu papá que eligió lo que eligió, pero, o no está porque elige no estar, pero no tiene que ver contigo. O sea, creo que la sensación de merecimiento, de autoestima y también el papel que juegas en la familia. Porque si alguien no está en la familia, probablemente alguien comienza a tomar ese papel, ¿no? Y entonces Sí, en sí, estas sí. familias justo podemos ver a niños o adolescentes tomando un papel en el sistema familiar que no le corresponde, ¿no? Tomando el papel del papá que no Sí. está, ¿no? Sí, Del sí, 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 esposo de la sí. mamá. Sí. Entonces creo que comienza de inicio, o sea, como Que es muy creepy, by the way. no, o sea, y es, ajá, o sea, aparte es muy creepy así de Bates Motel, también Sí, no. es muy, o sea, muy disfuncional, ¿no? Ujú. Muy disfuncional en muchas esferas de la vida. Pero antes de eso sí creo que lo primero es la sensación de merecimiento. O sea, no sé si merezco amor, no sé si merezco afecto, no sé si merezco cariño, O no de tengo lugar. insuficiencia, Ujú, ¿no? ujú. Porque es como no fui suficiente para que se quedara, no fui suficiente para que me siguiera teniendo en su vida. Porque, a ver, entendemos que el divorcio es normal y justo no quiero que este episodio suene a que estamos defendiendo a la familia panista tradicional. ¿Qué? Que no la estamos defendiendo. No, Si me voy a casar por esto. No, no por es cierto. no, de entrada la familia panista tradicional te turbo reprobaría. Ya sé. Entonces, no, a ver, el divorcio puede pasar. Y eso no quiere decir que un padre se vuelva ausente. Ujú. Más bien esta herida de abandono, esta herida de rechazo, de insuficiencia, se inscribe desde el no fui suficiente para que viniera a verme, no fui suficiente para que se quedara, no solamente en la relación de pareja, ¿no? Sino Ujú. ¿por qué me prometió venir y no vino? ¿Por qué hizo otra familia? ¿Por qué tiene otros hijos? ¿Por qué tiene otros hijos de los cuales sí se hace cargo? Ajá, y Y de de mí mí no. Claro. Ajá, Ajá. claro, ¿no? O sea, que más bien Claro. tiene que ver con esto de sí el merecimiento de cariño y también con el algo dentro de la persona no tiene esta sensación de haber sido suficiente para que su padre se mantuviera cerca. Ya no vamos a decir que se quedara viviendo en la misma casa, se mantuviera cerca. Que una de mis recomendaciones va mucho de eso porque se Ujú. toca cañón el tema. Claro. Ahorita que estás diciendo esto, también pensaba, a ver cómo te suena, ¿no? Pero, o sea, que sea, como decíamos hace rato, una epidemia en Latinoamérica no debe ser de a gratis. Y creo que es una parte como, bueno, no una parte, completamente el machismo, pero también o sea, elegir con responsabilidad y conciencia sí requiere de un proceso de introspección Claro. que el machismo no permite que exista, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, yo me imagino este hombre que voy a decir algo random, que embaraza a una mujer a sus 25
y llega a sus, por decir un número random, a los 30 y decide irse. O sea, ¿con qué? O sea, ¿qué tiene que pasar en alguien para que deje de mirar el efecto que está teniendo en otras personas? O sea, y creo que lo que puede llegar a hacer es, o sea, hay tan poca conciencia y hubo tan poco espacio para que esta persona introspectara en qué estaba eligiendo y qué no está eligiendo. Y tampoco vínculo. Y no ve el vínculo en lo absoluto, porque además, ¿en qué concepto tienes que tener a un niño tú para abandonarlo? Porque puede tener, de nuevo, la relación de pareja puede no funcionar. Toda la razón. Pero ¿cómo es tu vínculo con tu hijo o hija que ni siquiera consideras cómo se va a sentir y que además tú tampoco sientes nada si te vas? O sea, tú dime qué persona se va de una casa donde hay un bebito o un niño de 3 años o un niño de 10 o de 15 o de los que sea, se va y no vuelve a extrañar a esa persona nunca. Claro. Entonces no miró el vínculo jamás. Sí, o pero no existió. jamás en la vida. ¿No? Sí, pero más allá de, o sea, a lo que quiero concluir con esto es que más allá que a un claro hijo de puta o a un hijo de la chingada, no es a una persona que no aprendió tampoco a vincularse y que le cuesta trabajo mucho mirar el entorno y que no, o sea, no hubo espacios tampoco como para que pudiera introspectar en lo que estaba decidiendo y no decidiendo, ¿no? Sí. O sea, a esa persona. Sí. Perdón. Y es que además, o sea, a esto que ambos están diciendo, yo le añadiría también la falta de herramientas y de capacidad para gestionar emociones y estrés, porque cuántas veces también como el motivo de abandono es como era demasiado responsabilidad, yo ya estaba abrumado, yo ya no podía, yo ya quería una vida de libertad y no estar tan preocupado y bla, bla, bla. Es como, güey, entonces tampoco nadie te enseñó jamás a comunicar, ¿no? Estos estreses, esta impotencia, estos miedos. Nunca nadie te dio como las herramientas o recursos para gestionar todo eso, para ver qué opciones había, porque seguro había 30 opciones antes de decir, bye, me voy, les dejo una carta y me largo, ¿no? Claro. O sea, entonces, como que la falta de lectura del contexto, la falta de capacidad de introspección, la cero toma de decisiones conscientes, ¿no? Y además esta falta de herramientas para gestionar todo el estrés que implica ser papá, al igual que hemos hablado del estrés que implica ser mamá, ¿no? Pues sí, ¿no? Ajá. Con permiso, bye. Eso y la falta de consecuencias. Ajá. Porque ¿también? no seas tú la mamá que abandona a los hijos, porque ahí sí no se te perdona, te crucifican, te exigen, te exhiben, lo que sea. O sea, víctima de escarnio público. Pero la falta de consecuencias sociales y familiares, pues así es, se fue. Así son los hombres, se van. Lo que decíamos el episodio pasado, ¿no? De, es que así son, todos los hombres son infieles, así son. O así son, de pronto justo, no tenían herramientas, se van y además no enfrentan ninguna consecuencia. Sí. Porque nadie le dice a alguien, oye, qué cabrón, qué mal papá, abandonaste a tus hijos, maldito, degenerado, desnaturalizado. No. Nadie. Suena rarísimo. Suena rarísimo. Y a una mujer no pero suena sí rarísimo. dices, la mamá que decidió. Fíjense, cuando yo iba en la uni, así yo hay chismecito. Cuando yo estaba estudiando en la uni, tomé una materia que se llamaba comunicación y diseño. Ajá. Y nuestro profe era, pues no sé, yo tenía 20 años, 21, a lo mejor él tenía menos de 30, 29, y tenía un bebé chiquito, tenía un bebé de 1 año. Y la mamá se había ido, o sea, la mamá de ese bebé había dicho, o sea, él llevaba a su bebé de 1 año a la clase y algún día, ya saben, cuando transcurrió el semestre y ya nos llevábamos con él, nos contó que ella en algún momento, o sea, pues se habían embarazado sin planearlo, nació el bebé y ella en algún momento dijo, ya me abrumé, esto es demasiado para mí, yo siempre he querido ir a hacer mis estudios en tal X cosa a Francia y se fue y le dejó al bebé. Y una de las perspectivas que había, claro, que el comentario era de madre desnaturalizada, ¿qué le pasa? ¿Qué clase como de mujer? Qué monstruosidad, ¿no? Porque es una monstruosidad que una madre abandone a sus hijos. A su bebito y así de chiquito, ¿qué le pasa, maldito? Y la perspectiva que había sobre él era heroica, ¿no? Ajá. No, es que qué hombre que se hace cargo solo, es papá soltero, se hace cargo solo de su bebé, lo papá trae luchón. A la clase. Papá luchón, claro. Sí, pero yo no creo que esa hubiera sido nuestra opinión y me incluyo porque, pues, insisto, yo tenía 20 años, 21. No creo que esa hubiera sido nuestra opinión si hubiera sido una maestra, mamá soltera, con un
con un bebé de la misma edad cuyo padre se fue porque decidió Pues ir a es lo hacer que su vida. toca. Es lo normal. Y es ¿no? lo que toca, es su madre, ni Sí, modo que lo o- abandone. Ni modo que lo Claro, o sea, abandones, ¿Cómo fue ¿no? son elegir esas un güey sutilezas, que no claro. se iba a ser responsable? claro, claro. ¿Cómo Sí, fue a es tener cierto. un hijo con alguien Tienes que toda no la se iba a ser razón. responsable? Sí, claro. ¿no? Qué fuerte. Ah, Qué que pinche es horror, mucho güey. del Ajá. hate de redes, ¿no? Cuando alguien no se exhibe a alguien a un hombre que no está cubriendo el tema de la pensión alimenticia, pues tú que no te fijas con quién tienes hijos, pues tú al final elegiste al papá. Sí. O sea, un Qué montón de horror. carga de culpabilización hacia la figura de la mamá y no hacia el papá que abandona. Por eso te digo que hay un entorno que además no da consecuencias. Ujú. Entonces, Sí, sí, entre que sí. no hay herramientas, entre que lo que tú quieras y el entorno que disculpa y excusa este tipo de conductas, pues es que tenemos la fórmula Sí, perfecta. claro. Ujú, ujú. Sí. Y también, güey, estaba pensando como en otra forma de abandono. Si está muy random mi comentario, me dicen. Es como, güey, estaba pensando como en estos papás narcisistas, ¿no? Que son también así como estas figuras súper ultra. Mis hijos son una extensión y un reflejo de mí. Ujú. Y Ah, su entonces madre. necesito Ujú. que sean mis cloncitos y así. Y que cuando uno de esos hijos se rehúsa a hacer el cloncito, entonces es como, ¡pac! ¿No? Como que te Ujú. doy el cortón Ujú. y corto el vínculo contigo. Y es, sí, como este abandono de como te Ujú. niegas a hacer esa extensión de mí o hacer ese cloncito, entonces no existes. Ujú. Ujú. Hay una ¿No? película buenaza Ujú, de cine claro. mexicano que justo es esta temática con Fernando Soler y Pedro Infante que se llama La Oveja Negra. Ok. Y Ah, justo ok. trata de Fernando Soler, que es el papá de México, ¿no? Ajá. El papá abandonador y machista y ojéis de México, pero es como ese arquetipo donde es el papá que es el machazo, el padrino de todos en el pueblo donde viven narcisazo. Y Pedro Infante, que es el hijo, pues resulta que es más bonachón, no es mujeriego, no es muy así. Y el papá se la pasa anulándolo, humillándolo y eventualmente lo corta. Hay dos películas ahí, justo son secuelas, ¿no? La Oveja Negra y la siguiente se llama No desearás la mujer de tu hijo, porque en algún punto lo anula a tal manera. Lo anula a tal manera que como la esposa se le muere, no las estoy spoilando, señora, esa película salió como en el 48, no man. Como la mamá se muere y él se queda solo, le da baje con la esposa al hijo, ¿no? Pero ese nivel justo de padre narcisista anulador, de como no eres lo que yo quiero que seas, Claro. pues no solamente te corto, sino que además te chingo la vida. Sí. Ajá. O sea, que se me hace otra forma de abandono que no Ajá. es físico, pero es como súper perverso y brutal, Sí. Ujú, ¿no? Como cañón. de, bye, no existes. ujú. ¿No? Sí. Sí, porque te dejo de mirar. Oigan, pero siento que también valdría la pena, si les viene bien, hablar un poco, porque estamos hablando durante todo esto de el padre que decide de alguna manera irse y en ese sentido pues está ausente. Sí. Pero hay una ausencia también del padre que es obligado a irse. O sea, el padre que vive en un contexto donde no hay manera de poder sostener la vida estando en el mismo país y entonces tiene que emigrar. Ok. Oh, uy, eso sí. Y Sí. esa ausencia, sí es ausencia. Cuando decías esto, pensaba justo aquí en México en todos los hombres que son papás que trabajan en las plataformas petroleras, Por que ejemplo. están 6 meses fuera y regresan unos meses y vuelven en 6 meses. Y entonces, pues, ajá. O sea, Exacto. no es que estén eligiendo abandonar a su familia, es que muy probablemente por temas económicos no haya otra forma. O Ajá. todos los padres de Latinoamérica que acaban migrando a otro país. A otro país, Claro, exactamente. sí, O sea, claro. también hay ausencia, ¿no? Sí. Pero son, como lo mencionamos, son como distintos tipos de ausencia, ¿no? Hay una ausencia elegida por todo lo que mencionamos hace ratito, pero también hay una ausencia contextual, ¿no? Ujú. Donde el contexto no me permite poder quedarme con mis hijos, pero aún así, aunque yo no lo elija y aunque yo no lo quiero, mis hijos se quedan sin un padre, ¿no? Mm. Y también creo que es un dolor distinto, Claro. porque es un dolor que no lleva como a, puede ser algo random, ¿no? La satanización de ese papá, sino más bien al dolor de no podemos estar juntos. O a la mirada desde el sacrificio, porque Ajá. algo que a mí me ha tocado cuando he acompañado procesos de personas cuyo papá emigró concretamente a Estados Unidos, la percepción que hay de nuevo es heroica, ¿no? Ujú. Mi papá que se fue, que se sacrifica, que nos manda dinero, que no está, nos extraña. O sea,
de nuevo la percepción es sí desde el sacrificio, desde todo lo que él está haciendo por nosotros y que se tuvo que ir y tiene que vivir incomodidad allá para estar, pues para proveernos. Y saben que también creo que es diferente, ¿no? El que es como mi papá sí quisiera, sí Exacto. quiere estar con nosotros, pero no puede. Exacto. O sea, siento que emocional y psicológicamente, obviamente es un tema como de pérdida, de ausencia, de tristeza, pero no deja como la cicatriz de le valimos madre a mi papá. Sí, decidió ¿no? irse. Decidió ¿no? irse, no quiere, no le interesa estar con nosotros. Entonces, no digo que haga la carga menos pesada, pero sí siento que lo hace distinto. Ajá, claro, completamente. ¿No? La relación con él también cambia muchísimo. Y también la relación con todo el sistema familiar. Porque independientemente de cuando un padre o una madre no están, el sistema se va a mover. Y el acomodo o el ajuste que haga ese sistema puede hacer que algunas personas tomen un rol que pueda llegar a ser pues muy disfuncional, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un hijo o una hija que termina cubriendo el papel del padre, ¿no? Y que termina de alguna manera siendo la pareja, obviamente metafórica y simbólicamente hablando, la pareja de la madre, o termina siendo el padre de sus hermanos. Hijo parental. El hijo parental, exactamente. O también es importante mencionar esto, que muchas veces estos roles, cuando un padre está ausente, son cubiertos por otros lugares de la familia, o sea, por otras personas. Sí, por justo, la abuela, los tíos, por el abuelo, por los tíos. Y Uh-huh. entonces la figura paterna sí se cumple o sí se cubre, aunque no está el papá como tal, ¿no? El papá biológico. Pero ¿no les suena que de pronto estas sustituciones de figuras paternas a veces sí son en la práctica, como no sé, el abuelo que cumple este rol de acompañar, de estar presente, de educar, de involucrarse en la crianza, y otras veces son meramente un holograma? Porque en temas familiares, yo tengo primas o familiares que tienen hijos donde pues el papá del hijo decidió desaparecer del mapa. Y entonces mi primo, el hermano varón, es la figura paterna, pero es totalmente entrecomillada porque no es que esté involucrado, no es que esté en la crianza. En muchos casos el primo o el hermano hasta tiene su propia familia y nada más se le dice es que fue su figura paterna. Y es como, no, solo agarraron cualquier hombre que estuvo en su vida y dijeron, esta es su figura paterna, pero es como un holograma. No ejerció el rol en la crianza. Claro, sí, claro. Sí. Creo que eso depende mucho de cada familia. O sea, por decir, tomando la referencia de mis papás, mi papá sí habla de su abuelo y de sus tíos, en específico de 2 tíos, como las personas que me enseñaron a ser hombre o qué era ser hombre fueron estas personas. Ya lo que le enseñaron ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, ya. Pero, la pertinencia de las enseñanzas. Exacto, ¿no? Pero sí estuvieron ahí para él, por decir, igual, el papá de mi mamá murió cuando mi mamá estaba muy joven, cuando me estaba esperando a mí como de 23 años, ¿no? Y quien veló por ella en ese aspecto, ¿no? Fue su hermano mayor, obviamente, y uno de sus tíos, que era el mejor amigo de mi abuelo, que ellos dos se vinieron literal así de España como a los 20 años con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y este mejor amigo de mi abuelo se casó con la hermana de mi abuela, ¿no? Los mejores amigos se casaron con hermanas. Y cuando mi abuelo faltó, o sea, quien veía por mi mamá o quien fungía como esta figura paterna era él, ¿no? Entonces, híjole, o sea, siento que hay de todo. ¿Cómo lo cubría? O sea, ¿cómo cubría? O sea, ¿qué necesidades cubría en ese sentido como de papá? Sí, o sea, siento que era esta figura que estaba pendiente, ¿no? También por decir, el negocio que pusieron juntos, que era una maderería, se llevaban entre mi abuelo y él, ¿no? Entonces, toda la parte como de, mira, o sea, la parte de tu papá, las rentas que responden, o sea, todo lo legal, todo lo de dinero, todo, ¿no? Es como, aquí está. O sea, como que entre él y mi tío Pepe, ¿no? Siempre le resolvieron eso a mi mamá y a mis tías, ¿no? Y sí, eran como o sea, siento que él y mi abuelo, ¿no? Eran como esta presencia muy como jocosa, como que los dos eran muy chistosos y les gustaba viajar y comer bien y divertirse y echar desmadre, ¿no?
Entonces, como que mis tíos, o sea, mi mamá, como que absorbieron mucho eso de ellos también, Ujú. como el gusto por disfrutar la vida, Ujú, haz de cuenta, ujú, ¿no? Y del lado de mi papá, siento que estas personas, o sea, más bien mi bisabuelo, dicen que también era como así, ujú. como que esta persona como súper fiestera y súper carismática, pero muy responsable, pero muy así. Y mis tíos, o sea, mis otros tíos eran más como medio toc, ¿no? Ujú, Como de esto se hace así, las opciones, ujú, ¿no? Sobre todo uno de ellos. ujú. Entonces, pues sí, ¿no? O Claro. sea, como que de diferentes maneras y con Ujú. diferentes Sí, pero te das tintes. cuenta que Claro. ahí hubo presencia, ¿no? O Sí, sea, Exacto. como sí, su sí, rol sí. fue activo en la crianza, porque hay muchas familias donde dicen, ah, bueno, mi figura paterna fue mi abuelo y el abuelo vive en otro estado, ¿no? Y dices, pues Sí, así sí, como sí. figura, ¿no? Claro. Que siento que viene desde esta familia muy tradicional, muy heteronormada, donde a huevo queremos que haya papá y mamá. Ujú. Yes. Que justo eso, yo no sabía esto de las escuelas, de esto que nos mencionabas, Betso, pero es que me parece lo más lógico del mundo, ¿no? O Sí. sea, o sea, no sé, pero saquemos una estadística de, vamos a decir un número random de los niños a los 8 años. ¿Cuántos niños a los 8 años Ujú. tienen una familia de un papá, donde papá y mamá son pareja, están juntos, tienen una relación estable, Tienen la posibilidad de ir a los festivales de la con la escuela. Ajá, posibilidad de ir a los claro. festivales de la escuela y entonces, o sea, de verdad es que no tengo idea de la estadística, pero no creo que sea tan No, no común. es tan común. No es O sea, tan, estamos ajá, hablando más o menos de, pues sí, un poco menos del 50%. ajá. Entonces O sea, sí, la la norma heteronorma no es tan ya no normativa. es tan Ya no es normativa, tan ¿no? normativa, sí, Y Pues una claro. cosa entonces por que, eso no hagamos sentir mal a nadie, ¿no? Claro, exacto, sí, por eso mejor completamente. haces tu festival del Día de la Familia y todas las Ujú, familias son bienvenidas en lugar de estar segregando. ajá, Y luego también hay una cosa, a mí como, o sea, como maestra de licenciatura, no me acuerdo exactamente en qué materia nos tocaba hacer el genograma, o sea, el árbol ujú, genealógico, pero desde la visión terapéutica de la terapia sistémica familiar. Y recuerdo una chica, o sea, que a mí me rompió el corazón, cabrón, porque hubo una chica que expuso su árbol genealógico y no tenía casi nada del lado paterno. Y yo lo primero que asumí fue de, otra de esas historias donde el papá fue por cigarros y nunca volvió. ajá, Y lo que ella me dijo fue, o sea, nos lo expuso en clase porque cada quien exponía en clase su trabajo y su investigación, tenían que ver, pues justo, abuelos, bisabuelos, ¿no? Todo lo que podían. Y lo que ella decía era que del lado de su papá no tenía nada de información, porque aunque sí veía a su papá de vez en cuando y le pagaba la universidad, ellos eran la otra familia. O sea, ah, ella y su Ok, hermano ok, eran los ok. otros hijos. ujú, Y entonces, obviamente, no convivían con los abuelos paternos, con los tíos, con los primos, o sea, ellos eran segregados. Y si lo piensas, Juan, o sea, en este tema de cuántos hijos de, o sea, cuántos niños de la otra familia, entre comillas, llegan a esa situación también, donde tienen un papá que ven una vez al mes escondidas, que nadie conoce, que no sale ninguna foto, que no conocen a la familia paterna ni nada, porque están ocultos, ¿no? Porque ujú, están en una relación que claramente ellos como niños no eligieron y que están ocultos. Y también sabemos que en México se da y seguramente en Latinoamérica también, pues todos los hijos de padrecitos, claro, ¿no? Entonces no completamente. Ay, puedes convivir no. con él, no nada, porque pues el señor no puede tener esposa e hijos. Claro. Entonces tú no tienes papá, entre comillas. O sea, Mm. ¿cuántas familias hay así entre los señores casados con alguien más y que son y estos hijos son hijos de la segunda familia? Y los de los padrecitos y los de los maestros y los de, o Ujú, sea, pues ¿cuántos hay? claro. Ahorita, o sea, que estabas contando esto, pensaba, digo, mi mamá. O sea, mi Tu mamá es el mamá. ejemplo Ajá. perfecto de la ausencia del padre, ¿no? O sea, mi abuela había sido, pues, amante de mi abuelo y pero la otra familia, o sea, la familia principal era Oficial. oficial, ¿no? Que les mando un saludo a mis primas porque me han buscado y escuchan el podcast Ay, y nada más porque eres así. mamá. No, es cierto. Y no. Y bueno, Qué bueno que pero te gusta. ajá, justo, o sea, el abuelo era como de, o sea, no hablaba, pero no hablaba con Sí. su familia, digamos, como primaria, por así decirlo, no hablaba ni de mi abuela No, ni de mi claro. mamá, ¿no? Y entonces Sí, no, hombre, justo esa imagínate. parte estaba como súper anulada. Mi mamá lo vive todavía con mucho dolor, ¿no? O sea, porque sí, pues fue así como de, o sea, mi papá nunca estuvo presente, nunca hubo nada, ¿no?
Y ya después intentaron, ya en los últimos años de la vida de mi abuelo, intentó conectar un poco con mamá. Y mamá dijo, ni más, ni más, No, ni más. ya no, gracias. Ya no, Sí. ya muchas gracias. Y le entiendo Sí, perfecto ¿ya por para eso. qué, señor? ¿Ya Sí, para exacto. qué, señor? Como ya para qué. Claro, sí, ya para qué. Ujú. Y justo, ¿no? O sea, creo que algo que fíjate, ahorita lo estoy diciendo, una disculpa, ma, porque sé que escuchas el podcast, pero una de las heridas más grandes que creo que deja la ausencia del padre es la insuficiencia. Sí. En el sentido de que creo que algo que ha traído a mi mamá todo el tiempo es sentirse insuficiente y compensarlo entonces con muchísimo trabajo, ¿no? Claro, con éxito de otras formas. Con éxito y con suficiencia de otras formas. Sí. Y es un ajuste que se hace Sí. como para poder transitar por esto, pero se vuelve disfuncional, ¿no? Porque al final como si no se trabaja esto profundamente, se queda como con esta sensación compulsiva de tener que compensarlo con algo distinto, ¿no? Sí, claro. Y también se hereda, o sea, porque también eso sí creo que va pasando de generación en generación. Y hay familias, o sea, no hay familias donde el abuelo estuvo ausente. Hay familias donde el bisabuelo estuvo ausente, ¿Sí? el abuelo estuvo ausente, el padre estuvo ausente y Y donde incluso puedes ver que los pares están ausentes, ¿no? Ajá, o sea, que tal vez si tú eres la hermana de una familia y ves que tus hermanos no se hacen cargo de sus hijos, ¿no? Ajá, exactamente. Que sí se replica, Sí claro se que se replica. replica, ¿no? Claro, o sea, hay familias, por completamente. eso te digo que hay familias donde pues hay papás que no se hacen cargo de, no sé, pienso un poco no solamente en la familia oficial y la otra familia, entre Ujú. comillas, sino todos los hijos que dejan regados por ahí, Claro. ¿no? Que como no estoy Sí. listo para casarme, como no esto, como pues entonces por ahí se queda regado, ¿no? Ujú. En mi familia, no voy a decir en cuál, pero si ustedes están escuchando saben de quién estoy hablando. En mi familia hay epidemia, o sea, Ujú. epidemia de hijos abandonados, no reconocidos, no nada, y que todos sabemos que existen, porque Ujú. sabemos, o sea, Ujú. porque dices, ah, sí, ese es el hijo de mi tío tal, Ujú. pero no, pues nadie habla de eso, es Ujú. un secreto a voces y es lo más normalizado, porque pues si el tío tal ya estaba casado, ¿verdad? Ya Ujú. tenía hijos y tuvo un desliz por ahí, o tiene otro que tuvo cuando fue de viaje, de trabajo a no sé dónde y Ajá. tuvo uno y así, o sea, ese tipo de cosas que están bien normalizadas y que, ¿qué diferencia hay, Juan, ahorita que dices esto? Entre los hijos que son criados desde el reconocimiento y desde la mirada, como de tú eres mi familia oficial, a lo mejor no es el mejor papá del mundo, Ujú. Ujú. pero tú eres el hijo Sí, reconocido, pero el hay hijo ese Claro. visto. reconocimiento, Claro, justo. tú eres un hijo del que supe y que nunca peleé y que Ajá, nunca te incluí en mi claro. vida o del que nunca se habló porque entonces algo de ti, de tu existencia me daba vergüenza. Ajá. Qué fuerte, qué fuerte, qué doloroso. Qué fuerte. Hay casos que a mí me ha tocado donde dicen, no, pues es que mi papá tenía otro hijo que no ni lo conocimos ni lo tratamos y ese hijo me contactó y me dijo, tu papá es un hijo de tal por cual, y dice, pero yo no viví eso. Pues no, porque tú tuviste otro papá el que tuvo esa persona a la cual abandonó. Ajá, Sí, O sea, ese y que papá- te reconoció y que estuvo ahí. O Exacto, sea, ese papá presente para ti, amoroso para ti, comprometido, es un papá ausente y abandonador para alguien más. Ujú. Y eso creo que acentúa, por supuesto, cañón la El herida dolor. y el dolor Sí. del abandono, porque son abandonos distintos. Mi papá se Claro. fue, de repente veo que tiene otra familia, ¿no? Ajá, una familia con la que sí está, Ajá. con la que sí le gusta convivir y le gusta subir fotos de, ay, qué orgullo, mi hijo Juan, ¿no? Ujú, no, es que yo no ujú. puedo comprender el dolor que ha de ser ver esto y tú ser el hijo o hija que no es o al que no les dado. Ajá. No concibo el tipo de No. dolor o de enojo que eso ha de generar. Y no Claro. concibimos, Marta, porque, o sea, sabemos que Juan fue un hijo deseadísimo y que fue hijo arcoíris. Ajá. Y tú y yo, además de ser primeras hijas, justo fuimos hijas muy deseadas, Sí, muy claro. buscadas, celebradas, sí. reconocidas. En mi Entonces, caso, claro, no además, como sabemos. primera nieta, o Claro. sea, es así Ajá. de... Sí, Sí, o sea, claro. entonces claro. no hubo un asunto donde fuera de, ay, pues ya ni modo, ya va a llegar Marta, ¿no? O sea, Ajá. obviamente fueron... Creo que sí, de algo así de... nuestras neurosis son más bien el resultado del exceso de mirada, Betsy. Sí, tal vez. ¿Sabes a quién sí le pasó Sí. esto? ¿A quién? A mi hermana. A mi hermana, la que Sí, me güey, robó. sí. Pero, o sea, sí la podría mirar como un poco como desde este otro lugar, porque justamente, o sea, ella es mayor que yo. Y Ujú. cuando, o sea, cuando su mamá se embaraza, no de ella, o sea, sí fue como mi papá era amigo de mi mamá, todavía no eran pareja. Y mi mamá lo acompañó a reconocer a la bebé y mi papá lo que dijo, y lo dice y lo decía enfrente de ella, la vio y dijo, esta no es mi hija. Ay, Ajá, o qué sea, y mi mamá, feo. no,
Juan Vela. Ay, señor Juan, no sea Juan grosero. Yo le Vela, quiero es mucho a que usted. aparte es idéntica. Ay, O sea, es que esa era es como la cruz de la la cruz parroquia, de la güey. O sea, no Era es mi hija y idéntica. sale igualita. Pero idéntica. Sí. Idéntica. No niega la idéntica. cruz de su Ajá, parroquia. ajá. Y justo, o sea, de ahí se fue a Estados Unidos y mi papá pues se quedó con mi mamá y me criaron, pero sí, justo esto que dices, ¿no? Yo era entre este Golden Child, hijo arcoíris, todo esto, y mi hermana No seguro vista. no vista, y seguro viviendo y viendo como todo esto. Y sí, o sea, Ay, mi de verdad no me puedo corazoncito. ni imaginar, ¿no? Ujú. La sensación como, o el dolor. Por supuesto que estudió leyes, igual que mi papá. Sí. Por supuesto que en algún momento regresó así como pues hacerse presente y un poco como haciendo especial acento, ¿no? En esto que había estudiado Ujú. leyes, igual que mi papá. Y es idéntica la señora a mi papá. Pero Idéntica. idéntica. Sí. Entre más lo cañón. niegan, más se ve. Está cañón. Sí. Y es que justo iba a preguntarles esto, como, ¿qué diferencia observan? ¿No? O sea, obviamente no estoy diciendo que esto sea clínico ni nada. No. ¿Qué diferencia observan, o sea, entre una mujer cuyo papá está ausente Ujú. y un hombre pero cuyo espera, papá está ausente? Pero espera, antes de ir Porque allá. sí es diferente. Sí, pero espera, antes de ir para allá, yo Ah. debe decir, güey, mi medio hermano también. Ajá. No, digo, mi Ajá. medio hermano, o sea, Ándale. somos medios hermanos del lado materno. Ajá. Pero él tuvo un papá que decidió largarse en la vida. Bueno, Ajá. no se decidió, no lo que sea, un pendejo hecho y derecho, ¿no? Ujú. Y mucho del resentimiento que él tenía con mi hermano Alessandro y conmigo era de, como tú sí tienes papá. Y era como, güey, ¿por qué? O sea, sí, pero ¿yo qué? Ajá. ¿No? Yo no lo decidí. Exacto, yo no decidí, yo no corrí a tu papá. O sea, mi medio hermano, 12 años más grande que yo Ujú. ni Ni pintaba. velo en el entierro. Sí, Ni sí. pintaba en este mundo antes de que su pelmazo de padre decidiera Ujú, largarse ujú. de su vida y ser un irresponsable hasta la fecha, Claro. ¿no? Nada. Yo no pintaba en eso. Y mucho del reclamo que él nos hacía, Alessandro y Emera, de no, pues claro, porque tu papá muy chingón, ¿no? Porque tú es. Y era como, o sea, entiendo tu dolor, Mm. pero no es conmigo con quien tienes que desplazar tu ira, ¿no? O sea, Ujú. justo estás haciendo un desplazamiento de la Claro. ira. Porque, güey, ve y peleate con tu padre, miéntale la madre, ve y acósalo, huevéale su casa si quieres, pero yo Claro. qué, si yo ni soy hija de ese señor, yo tengo Ujú. mi propio papá, ¿no? Yo Ujú. no, nada de mis circunstancias hicieron o provocaron que tu papá dejara de Ujú. quererte, ¿no? Ujú. Pero de pronto, esto que decía Marta en esta pregunta que hacía, yo donde veo la diferencia es que veo mucho resentimiento, ¿no? Ujú. Como que siento que puede haber, no estoy segura de que esté acotado en temas de género, sino que veo que de pronto puede haber dos vertientes. Como por un lado, muchísimo resentimiento, como el, no, pues entonces tú que no me quieres y tú el otro hijo sí reconocido, y como mucha ira, y en el otro lado mucha búsqueda de aprobación, ¿no? Ujú. El otro lado justo el Ajá. parecerse, darle motivos para que se sienta orgulloso, buscar una pareja similar. Claro. Eso, no, O como sea, de, si no logré como complacer o no logré la aprobación de mi papá, chingo a mi madre si no la logro en los hombres que sean mi pareja, ¿no? O Claro. en mi pareja. Y eso puede llevar a cosas súper destructivas. Justo una Superdañas. de mis recomendaciones se trata. Ujú, Oye, y es que, o sea, porque, a ver, hay una parte y toda una teoría de la cual no vamos a tocar, que es Sí. de 1900, freudiana, sí, ¿no? No, ya. Que habla caducó. ella está caducadísima en ese sentido, pero hay una parte que sí es un poco, que es interesante, una pequeña parte que es como justo el cómo se correlaciona un padre con su hija, ¿no? O una Ujú. madre con su hijo, o un hijo con su madre, o una hija con su padre. Y sí creo que sí hay diferencias, ¿no? En ese sentido. Porque esto que decías, Marto, de cómo, o sea, sí hay un especial resentimiento en cuando un padre hombre no estuvo presente en la crianza de una hija, ¿no? Ujú. Porque, o sea, el Sí. resentimiento es un poco, es muy diferente en el sentido de que sí me quedé esperando cierto afecto y cierta presencia que no tuve de ti y que después puede ser que termine buscando en los ojos de otras personas. Justo viéndolo desde la heteronorma, Juano, es, Ujú. y quien no estoy diciendo que sea válido para todos los casos, Claro. pero visto desde la heteronorma es el primer hombre que no te elige. Exactamente, claro. Exacto. Sí. Exacto. O sea, no te Ajá. eligió tu padre, entonces no te van a elegir otros hombres. Desde Exacto. esta idea un poco Claro. freudiana Sí, y entonces hay heteronormativa. que automutilarse y doblarse y
¿no? Para ser elegido. Sí. Claro. ¿no? O sea, Elegida. que justo lo hablábamos el episodio pasado, ¿no? O sea, todo lo que hacemos con tal de ser elegidos cuando existen estos huecos y estas heridas. Claro. Y entonces eso siento que sí se ve más en las hijas cuyo papá no estuvo presente o no tuvieron su mirada o su aprobación. Claro. Sí, porque creo que en estos roles desde la heteronorma, pues no anda el varón buscando un papá, ¿no? O buscando una figura paterna en su esposa. O no estás haciendo eso, ¿verdad, mi amor? No. Y Camus, ¿verdad que no? Nunca Yo, lo ¿verdad había que no, mi pensado. Sí. No. Tiene Así, chascarrillos, me es una encontré bromilla. esta mujer súper fuerte y así, Fue y mera directiva y coincidencia. con mucha estructura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah. No, Sí, no, y la yo verdad no, es qué que no fuerte. creo. Ay, no, porque les iba a decir, no nos volvamos de pronto de esos podcasts donde hablan de la energía femenina y la energía masculina, porque me mato, me aviento del balcón, se los juro. Sí, no, Se los juro. no, Si no yo en para contacto nada. con mi energía masculina, me aviento del balcón. Ajá. Me aviento. Sí, pero es la primera persona que me Sí, abandonó. es el primer hombre que no te elige Que- como mujer, como Ajá. hija, como... Ajá. Y que comienzas a hacer todo para poder ser elegido. Sí, güey, yo aquí exponiéndome y desnudándome, por decir, ¿no? O sea, mi papá siento que fue un padre muy presente, ¿no? Para esta parte de proveedor. Emocionalmente, la verdad, no tanto, sobre todo de la adolescencia para adelante. Y fue además como muy, desde este lugar TOC, pues muy exigente, perfeccionista, crítico, etcétera. Entonces es como de, claro que puedo ver cómo eso Ujú. repercutió directamente en el tipo de parejas que he elegido y en las cosas que llegué a hacer para encontrar como aprobación Ujú. en la mirada en la mirada masculina, Mm, ¿no? Y si es así como, y ni siquiera eso, fue como que no estuvo, ¿no? ujú. O sea, sino como de sí, quiero llenar como las expectativas de alguien, güey, ¿no? Ajá. Que alguien me diga que sí soy sí estoy bien tal y como soy. Claro. Que sí soy ¿No? suficiente. Exacto. Ajá. Ajá. Sí, un poco esa, o sea, desnudándonos, un poco esa es mi herida también, como pues con un papá exigente, además exitosísimo en todo, buenísimo en los deportes, buenísimo en el trabajo, súper sociable, pues es muy difícil vivir a la sombra de una estrella y que además esa estrella te exija ser igual. Ujú. Eso, yo, la manera en la que lo trabajé fue saber que no iba a ser suficiente nunca. Y ya, Ujú. nadie es suficiente nunca. Y todo está bien con Ujú. eso. Y ya. Porque no hay nada para que ser suficiente. Bueno, ajá, O sí. más o bien sea, nadie es perfecto nunca y pues suficientes somos o no, o como queramos, o según dependiendo qué de la patrón, situación. ¿no? Exactamente. O con qué escala y que al final es como, pues sí, nunca se va a poder mejor. Y ya. Claro. Ujú, ujú. Siento que yo lo trabajé más bien desde el lugar de, güey, siempre fui suficiente y siempre he sido suficiente. Más bien las expectativas de mi papá no eran realistas, ¿no? Ujú. O sea, no eran realistas para alguien, por lo menos de la edad que yo Ujú. tenía en ese momento. Ya. Sí, eran ¿no? de la neurosis, venían Sí, de la neurosis. venían directamente de su neurosis. Sí. Yo creo que como hombres, ¿no? Y no como, o sea, no específicamente con hombres, pero sí creo que muchas veces o sea, el tema con el hombre y su padre tiene que ver con validación. Ujú. O sea, tiene que ver como con un hombre que de repente busca la validación, no de otras figuras masculinas, pero a veces sí de estructuras sociales, ¿no? Sí. Entonces, No, y también de otras figuras bueno, y también masculinas, ajá, sí. sí, también de otras figuras, de mi jefe, de mi, Sí, del no sé, abuelo. del abuelo, De ser el más chingón de mis hermanos. de ser el más chingón ¿no? de mis hermanos, exactamente. Pero sí voy buscando esta validación. Voy buscando, o sea, sentirme validado por otros hombres, ¿no? O por otras figuras, cuando justamente el primer hombre para el que no fui válido fue para mi papá, Ujú. ¿no? Oye, el otro día vi un TikTok que se me hizo interesantísimo, güey, de una chava, haz de cuenta que estaba en su coche y tú la veías la chava más X, o sea, del mundo, ¿no? Ujú. Hablando como de estilo, de arreglo personal, o sea, lo más X. Y decía, güey, estoy emputadísima porque el otro día, salió una chava, así una cantante en la tele, así con este look como super punk y pelo morado y piercings y tatuajes y bla, 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 bla.
Y mi esposo así de, no mames, super hot esta mujer, qué guapísima es, qué guau. Y me pegué la emperrada de mi vida porque cuando empezamos a andar yo me veía así. O sea, JP andaba cusqueando en el TikTok. No. O sea, yo me veía así y él empezó como con esta onda de, oye, pero tu pelo morado. Oye, pero tus piercings. Oye, pero tus tatuajes. Oye, pero, ¿no? Y entonces, ¿Se comenzó justo, a mutilar? Ajá, o sea, ella empieza como a perder todo su estilo personal tan definido y está haciendo esta reflexión de, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué lo ven otras mujeres y está bien y en mí, que soy su pareja, no? No le gusta. ¿No? Ajá. Y llega como a esta reflexión de, güey, claro, lo que pasa es que para él es importante que otros hombres aprueben de mi apariencia. O sea, como de, sí, o sea, como de, es importante que él sepa que otros hombres también me desean o me pueden aprobar o me ven como suficiente para él sentirse bien con sus propios pares. ¿No? O sea, para que no le digan, güey, tu novia está loca, güey, tu novia y su pelo ¿Qué pedo morado. con su pelo morado? Güey, tu novia y sus piercings y sus Claro. tatuajes, ¿no? Entonces es como, por eso está bien en la chava que ve en el concierto, pero conmigo no, porque conmigo necesita la aprobación de los hombres a su alrededor. Ya, Y se me hizo súper interesante, güey. claro. Que es como, claro que sí pasa, Claro. ¿no? O sea, como quiero ser aprobado por otros hombres y si eso significa que te despoje a ti de tu identidad o a mí también O a los de dos, mi o a nuestro proyecto identidad, de pareja. ¿no? Claro. Exacto, está bien. Oye, por un momento se me Claro. perdió la conexión de Wi-Fi del cerebro y pensé que estabas hablando de JP. Y yo, ¿qué perro este güey? No, ¿de qué Y yo- hablas, güey? No, Me dijiste, no. y entonces mi esposo y yo, este cabrón. No, Así yo, no. Yo enojadísima. Dile Ya su sé que- esposo, Ya no, me dijiste, no. entonces su esposo y los yo, ok, estamos hablando de Que alguien quede más. clarísimo que no estamos hablando de JP. No, yo sí, hasta volteé a verlo con cara de, ¿qué pedo? Sí. No, si no, no podría traer, o sea, todo el look que trae Marta si eso fuera su No, esposo. imagínate. Imagínate que JP en realidad deseara a una mujer católica cristiana como la dulce de mentiras. Ándale. ¿No? Para realizar. Que le diga, Ándale. ay, vamos a rezar, mi amorcito. Vamos a hacer alabanzas al Señor. Ándale. Pero a ver, espérense. Para irnos encaminando a la Ajá. recta final de este episodio, ¿qué es lo que trabajamos con nuestros pacientes para empezar a apapachar estas heridas Ujú. que son tan profundas y tan antiguas también? Ok, a ver. No, pero a ver, espera, antes de Ujú. eso. ¿Cómo? O sea, siento que primero tendremos que decir cómo se ven los... O cómo Ajá, se exacto, es ven lo que las iba a decir personas. justo. ¿no? Ok. Ajá. Porque hay personas que lo toman o lo tienen más que menos integrado y lo toman con mucho humor, como Camus, que cada Día del Padre, en todos los lugares donde ponen promociones de Día del Padre, Camus pone, y si no tengo papá, ¿no? Así. Hay gente que lo toma como con mucho humor y mucha soltura, ¿no? Estamos riéndose. No, Sí, Juan bueno. atacado. Sí, ya sabes, Camus la ironía viviente, ¿no? Entonces, hay gente que lo toma así como con mucha soltura y todo. Y hay gente que lo vive desde la vergüenza, desde... Incluso me ha tocado conocer personas que se cuentan una historia. Mm, No es que yo no tenga papá, es que se fue, es que se enfermó, es que se murió. Y en realidad no, en realidad hay una historia de abandono, ujú, pero que acaban como tratando de hacerlo socialmente aceptable. ujú, Entonces, un poco cómo se ve cuando alguien sí tiene esta herida abierta y no la ha integrado ujú. como sí la tienen algunas personas integradas de manera natural. A mí me gusta verlo como si fuera de repente encontrarnos con una mina, ¿no? Como con algo que de repente explota, ¿no? Y de repente sale. Estamos hablando de terapia de pareja, bueno, más bien, perdón, de una relación de pareja y de repente sopas, ¿no? Aparece algo dolorosísimo que tiene que ver con el abandono del otro, ¿no? Y que en realidad es, o sea, no hay tanto abandono en lo que me estás contando, pero cuando vemos en el fondo, hay un dolor tan grande que esto no corresponde a esta experiencia, corresponde a la experiencia de alguien más, ¿no? O de algún otro momento. Sí, Y totalmente. entonces, cuando pasa eso, es cuando ya sale el tema de, ¿no? A veces pasa como en mujeres cuando justo se repite como esto de no me eligen, no me eligen, no me eligen. Eso es lo Y que entonces más veo. Vamos hacia atrás y
y nos podemos encontrar con esa primera no elección, ¿no? Ajá. Yo siento que como que nunca hay un tema de hablemos de la ausencia de tu padre, sino es una mina que te encuentras y truena, ¿no? Y explota. Claro. Y que además, por ejemplo, en el caso de mujeres donde es este primer hombre que no elige, ¿no? Ajá. O que no te elige, a veces no lo vemos desde, mi papá me abandonó y se fue con otra familia y tuvo otros hijos. No, lo vemos desde, mis amigos ya tienen novia y ya no me pelan y desde que Ajá. tienen novia son insoportables. Mi hermano se casó y desde que se casó ya no tal cosa. No sé, o sea, como estos reclamos desplazados hacia otro lado, donde sí parece que el problema es la no elección o no sentirse elegida. Y que después ahí es donde nos topamos con la mina, como de, bueno, ¿dónde estuvo este primer vínculo que no te eligió? Y pues ya llegamos a la parte del abandono paterno. Claro. Y que siento que la respuesta a ese no sentirse elegida puede justo ser como de mucha frustración o mucho enojo y ahí salir como el reclamo. O siento que en otros momentos es como yo me dejo de elegir a mí. Y empiezo a hacer como un chorro de modificaciones desde este lugar complaciente con tal de ser elegida, ¿no? Y entonces empieza así como a deslavar, ¿no? Esta parte de la personalidad, de las necesidades, ¿no? Con tal de ser mirado o elegido, que me parece súper doloroso también. ¿Sabes cómo lo siento a veces? Como el momento Willy Wonka de Johnny Depp. Nunca he visto Willy Wonka. ¿Nunca has visto el Charlie y la fábrica de chocolates? Güey, no, me produce muchísimo rechazo desde chiquita, güey. Pero cuéntame. Pero el de Johnny Depp, siempre hay un momento donde de repente dice, papá. Y entonces, o sea, tiene un flashback de cuando su papá lo abandonó, cuando su papá no estuvo. Y a veces este papá se ve en consulta, ¿no? Sí. Como a veces sale como como este dolor tan primario que dices, güey, esto no es de aquí. Esto no es de tu hermano que se casó. No. Esto no es de tu prima que te dejó de hablar. Esto no es de tu amigo que tiene novia y ya no tiene tiempo. Ajá. Sí, esto no viene de aquí. Así. No viene de aquí. Sí. Y sabes que ahorita que decías esto, Juano, también estaba pensando otra manera en la que yo observo esto o se manifiesta, ¿no? Como la ausencia del padre. A ver, aclarando desde un lugar aquí sí como más tradicional, si quieren, o más desde rol de género, es cuando existe esta necesidad o esta sensación como de desamparo, ¿no? Como no saben a cuántas, sobre todo pacientes mujeres, he escuchado tener estas frases de, es que me encantaría que hubiera alguien que me protegiera, que me cuidara, ¿no? Que supiera que si pasa cualquier cosa, ahí está esta persona, ¿no? Como esta presencia, pues sí, como de papá oso, como protectora, como que te da seguridad, ¿no? Entonces sí, o sea, como que esa sensación de desamparo y de deseo de contención también me da muchísima ternura, me conmueve mucho. Sí, cañón. Y que al final nosotros, o sea, como terapeutas, claro que podemos decir como, ok, ¿no? ¿En dónde, si necesitas esto, ¿no? ¿Cómo o en dónde lo puedes encontrar de manera sana? Pero al final nunca va a reemplazar lo que una figura paterna sana te ofrece en ese sentido, ¿no? Entonces, el saber como, chin, o sea, ese anhelo siempre se va a quedar ahí. Ay, a mí me pega, ¿no? O sea, sí, me conmueve mucho. Yes. Y también creo, Marto, que otras relaciones sanan mucho también esto, ¿no? Porque sí, claro, la figura paterna, o sea, digamos, como en Italia, la mamá es la mamá, pero... la mamá es la mamá. Y el papa es el papa, pero, o sea, Y yo así yo traducción en italiano, 5 de 10. Ok, todo mal. Pero, o sea, el papá, o sea, sí esta figura, en estricto sentido, va a ser irreemplazable, pero las necesidades que satisface, sí las podemos encontrar en otras relaciones. Claro la que pertenencia, la inclusión, el vínculo, todo eso sí lo podemos hacer. La suficiencia, exacto. Todo eso lo podemos, sí lo podemos encontrar en otras relaciones. Claro. Y que eso es precisamente lo que trabajamos en la terapia, ¿no? Exacto. Ahora que decíamos, ¿cómo lo trabajamos?
justo ver desde en qué otras relaciones son fuente de este tipo de sensaciones o de emociones o de seguridad. Incluso en el trabajo personal, ¿no? Como de ¿por qué buscarías o por qué anhelarías esta figura de papá oso protector cuando tú puedes desarrollar tus herramientas para... Una vez una chica me decía, yo soy mi propio padre protector. Y sí, ¿no? O sea, puedes desarrollar tú tus herramientas para ser tu propia figura de protección y de seguridad sin estar sintiendo constantemente que estás desamparada y que alguien tiene que llevar a salvarte y protegerte. Claro. Y esto puede tener un rango enorme de aplicaciones, desde la parte emocional, de autonomía, determinación, toma de decisiones, hasta la parte de desarrollo de habilidades físicas como la defensa personal, la fuerza física, la constitución, o sea, como cosas que te pueden hacer sentir... capacidad económica, ¿no? Claro, capacidades económicas, etcétera, que te hagan sentir segura sin la necesidad de que alguien te proteja, te rescate, te cubra, ¿no? O sea, eso también es algo que se te puede trabajar desde el proceso. Sí. O sea, lo auto y también mucho la relación, ¿no? Sí, o sea, porque eso, sí. sí. O sea, sí, hay cosas como esto, ¿no? La fuerza, pero también sentirme fortalecido por un entorno. Sí, sentirme claro. protegido también por un Sí, entorno. o sostenido. O sostenido. Ujú. Por ejemplo, si eres mi amigo, no necesitas a tu papá que vaya y le parta la madre a alguien. Ya Ándale, tienes a tu ya amiga tengo a Betsa, ¿no? claro, que puede ir. Tienes claro. a tu amiga Betsa. ¿A quién le sea, partimos la fíjense. madre? Sí, claro. Exactamente. ¿A quién quieres que le pegue? Así. Por ejemplo, yo con ustedes me siento muy protegido, ¿no? O sea, yo con ustedes me siento como muy, muy orientado también. Un poco Como- buleado, pero muy protegido y orientado. Claro, como Ah, no, o sea, buen padre o sea, mexicano. Claro, güey. Pero imagínate que en cualquier lugar llegara alguien a decirle algo a Juano. No mames, Claro, no, sí. pobre güey o pobre cabrón si estamos nosotros sí. ahí, güey. O sea, Güey, claro que sí. se siente protegido. Claro. Sí, ¿no? Imagínate pues- alguien llegar a decirme este joto que. No mames, pobre o sea, pobre güey. Y O nosotros- sea, es como, Ajá, sí, no, como de no. tú así de tronándonos Sí, sí. los nudillos, Sí, así sí, de, sí, ¿con quién remangándose la te camisa. veniste a meter? Con O sea, espada, claro. cuchillo y guadaña de las K-pop Demon Hunters, así, ¿no? Este Sí, joto que hay claro. guadaña, cabeza. Ándale, sí, claro. Entra cuchillos, salen las tripas. Sí, Entra sí, cuchillos, sí. salen las Sí, tripas. sí, sí, sí. Y sí. eso también es bien importante, ¿no? Ujú. Porque sanamos en relación. Exacto. Y entonces creo que los autos son muy importantes, pero también las relaciones, ¿no? Y el Sí, cómo claro. me voy sintiendo también contenido como en relaciones. Y eso se trabaja mucho en terapia, en cómo me permito Ujú. poder ser sostenido por este entorno, sin la Ujú. codependencia, pero sí en interdependencia. Claro. Sí, y como en el afán de querer cicatrizar o tapar, ¿no? Estas heridas, no te lastimes y no caigas en una cuestión patológica, Ujú, ¿no? Ujú. O sea, o autodestructiva, más que Ujú. nada. ujú. ¿no? Claro, cañón. Sí. Bien. Pues, ¿qué les parece que pasamos a nuestras recomendaciones Ay, que están re audiovisuales? buenas. ¿Me permiten pasar primero? Por favor, Yes, adelante. Bueno, pues yo tengo 3 bonitas recomendaciones, duras. Duras y bonitas. A Una ver. es que, fíjate que cuando hablamos del capítulo de la envidia y los celos, Ajá. Juano, yo no había visto esta serie increíble, maravillosa argentina Que te llamada recomendé. Envidiosa. Ajá. Guau, qué serie de verdad. Mis Sí. respetos, por favor. No, Está tienes que verla. buenísima. No manches, es que da para tanto en tantos niveles, de verdad. Pero Excelente. de entrada para reírte. De entrada te mueres de risa, ¿ves? De entrada te la pasas bomba y después Ajá. entendemos muchos conflictos de la naturaleza humana a partir de esto. Ajá. Bueno, Envidiosa nos contó Juan en aquel bonito episodio que va de Vicky o Victoria, Ajá. que es una mujer de 40 años, abandonada por su padre desde niña y que tiene una hermana un poco más chica que se llama Carolina. Y Vicky lo que hace, o sea, lo que vemos en las 2 temporadas de Envidiosa es Vicky tratando de encontrar al hombre que él elija. Ujú. O sea, Ajá. tal cual la herida es esta, Literal. es como mi papá no me eligió, mi papá no se quedó, y entonces yo tengo que buscar al hombre que sí me elija, al hombre que sí se quede, al que me dé una familia. Pero además la serie es riquísima porque no solamente vemos al personaje en acción, es que además vemos a Vicky en terapia. Ajá. Y la terapeuta Fernanda, bueno, yo la amo. ¿En ¿no? serio? Ay, güey, me encanta cómo le refleja las cosas de una manera turboneutral y turbo. Ajá. Pero entonces tú estás diciendo esto y ella, Ajá. no, Fernanda, por Dios, ¿no? Porque aparte ella explota, así porque es la mujer más histriónica y ella Ah. explota en cada momento. Te digo Entonces, una cosa, yo luego cuando veo terapeutas en terapia, o sea, obviamente es desde un enfoque en específico, ¿no? ujú. Que como que de repente me imagino en una supervisión, yo diría, híjole, o sea, mana, trabaja en tu calidez, cabrón. O sea, no, ella es es sequísima. seca como el desierto. O Sí. sea, no. O sea, que yo digo, no.
O sea, no, pero los reflejos que hace son muy potentes. Son muy eso sí. potentes y además a mí me parece que es una fórmula que funciona porque como Vicky es tan histriónica Ajá. y tan hiperbólica, Ajá. como que Fernanda le aterriza mucho el de, oye, esto no es Ajá. verdad, ¿no? O esto Ajá. no es tan así, o esto no es lo que pasó, esto es lo que tú estás diciendo que pasó, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, lo que vemos justo ahí en Envidiosa, a lo largo de la serie y el Ujú. proceso que ella lleva en terapia, pues va conectando que lo que le Ujú. duele es precisamente que el papá se fue, que las abandonó a la hermana y a ella, que cabe mencionar que la hermana no tiene la misma herida. No, completamente. ¿No? La hermana hizo su vida, se casó. Sí dice, güey, pues sí, mi papá se fue como medio Argentina, así sucede, Ajá, ajá. X, pero Vicky lo tiene marcadísimo. Y sale peor cuando se entera que el papá tiene otra hija, Ujú. ¿no? Que el papá tiene Ujú. una hija con la que sí vivió, de la que sí estuvo orgulloso. De hecho, lo dice en terapia. Es que le dice Vicky a Fernanda, la terapeuta, le dice, tú no me entiendes, es que él tiene a alguien de quien sí se sintió orgulloso, de ella sí se sintió orgulloso, de ella sí fue a su boda, sí la entregó en el altar y a mí me dejó aquí, ¿no? Ujú. Entonces ahí vemos como a flor de piel la herida y obviamente traducido en temas muy chuscos y muy divertidos porque Vicky lo que hace es desplazar esta necesidad de ser elegida y de ser protagonista a las amigas, Ujú. ¿no? Y entonces cuando una amiga tiene una nueva amiga es como, ¿y de qué me perdí? ¿Y vos de dónde se conocieron? ¿Y de qué hicieron? ¿Y qué? Mm. O sea, desde un celo tremendo de por favor no me abandonen ustedes también. Ujú, ujú. Entonces, serie esa, gran Ujú. recomendación. Mi segunda recomendación es, igual, película viejísima, Armageddon. No les voy a spoiler Ay, nada. pero buenísima. Buenísima, Oldie but goodie. buenísima. Ajá. De 1998, yo adolescente yendo al cine a ver Armageddon. Güey, hasta Ajá. el día de hoy invariablemente llega el final de esa película y Y yo lloro. lloramos a Me creerán mares. que no la he visto. Ay, Ajá, Juan no la he Alberto. visto. Juano. Es la de el de pelo rojo, la del pelo rojo, ¿no? No, Sí. No. no. No es el quinto elemento. Ah, el quinto elemento, no, tampoco No. lo he visto. No, Armageddon- no. Chin. Armageddon, No, sí, no. la premisa es, viene un Ajá. meteorito que va a impactar la Tierra y todos Ajá. nos vamos a morir ALB. Ajá, ajá. Y entonces hacen, ya sabes, Estados Unidos Ajá. un super team. Ya sabes que Estados Unidos salva todo en este mundo porque al parecer solo existe Washington, Ajá, Nueva York. ajá. Y entonces hacen un super team de super trabajadores, perforadores petroleros para que se entrenen como astronautas y vayan en una nave espacial para perforar el meteorito y partirlo en dos y no impacte a la Tierra. Ok. Y entonces todos nos salvemos y no nos moramos ALB. Ujú, ujú. Y el capitán de la misión es Bruce Willis, que siempre yo dije, güey, Bruce Willis es como mi figura paterna un poco. Que se llama Harry, el personaje Harry, Sí, Harry Stamper. Stamper. Que es bien chistoso, ahí hay una dicotomía interesantísima, porque por un lado, para su tripulación, él es el líder y es una figura paterna. Todo el mundo le pide consejo, buscan su aprobación, les aterra que Harry se enoje, o sea, ejerce un rol muy paterno. Pero tiene una hija que es la preciosa hermosa de Liv Tyler, que se llama Grace, y a Grace se ve que él como padre le ha fallado mucho, o sea, que tal vez entre estar en las perforaciones petroleras, no convivido con ella, De hecho, Grace no le dice papá. no, Le dice Harry. le dice Harry. Ok. O sea, es tanto como el desprecio. La ¿no? distancia. Y el Sí. enojo, que es así como Harry y el otro así, te he dicho 1000 veces que me digas papás. Ok, Harry. ¿No? Ajá. Exacto. Sí, sí. Y entonces, Ajá. pues como que por circunstancias de la vida, Grace, la hija, se ve obligada a pasar tiempo en la Ujú. plataforma petrolera con ellos y se enamora de uno de los muchachones que es Ben Affleck, que se Ajá. llama AJ. Y entonces empieza ahí con su que ver con este muchachón. Ya me dieron ganas de verla, güey. Sí, es buenísima. está buenísima. Yo la amo mucho esa película. Y entonces, pues el papá se enoja, desaprueba, se hace un cagadero. Ya sabes, todo el tema como de papá, no te puedes coger a mi hija y ese tipo de cosas así, Ok. muy heteronormadas. Y la única manera, y esta es la parte más, ya te voy a spoilear porque ¿quién te manda, güey? Spoilea. 1998, Sí, claro. Juan Alberto. Pero Este, véanla, güey. sí, Véanla véanla. para que lloren, güey. Ajá. La única manera en la que él se reivindica como papá es en el momento en el que alguien se tiene que quedar a detonar el meteorito desde adentro y obviamente ese alguien no se va a salvar y Harry decide que lo va a hacer él para que ella pueda vivir su vida con AJ. Ajá, porque está como entre AJ y él. Ajá. Alguno de los dos se tienen que quedar. Quedan por cuestiones como aleatorias que va a ser Sí. AJ y al final, o sea, lo agarra y lo mete como a la avienta a la nave, nave. y le dice como de cuidas a mi hija. Cuida a mi hija. No, Y yo yo me desde voy a ahí, quedar, ¿no? ya. Ajá. perreando a moco Sí, suelto. no mames, así. no mames. Mar Sí. de lágrimas, porque es la única manera que él tiene en ese momento para reivindicar su ausencia como padre. Es yo no O sea, pude su estar. manera de reivindicar su ausencia como padre es ausentarse de la vida. Sí,
Sí, salvar a la humanidad para que ella pueda seguir Pero su vida con salvando este a la hombre. a la humanidad y dejándola a ella con el amor de su vida. Estoy sintiendo lo mismo que Oppenheimer, güey. Así como de, güey, todo mal. Todo mal con este señor. Güey, La voy a ver, la esta tengo es que una ver. de esas películas de finales de los 90, güey, maravillosas, Sí. de sci-fi, güey, justo Ok. como Sí. El Quinto Elemento, Ajá. como Deep Impact. Sí. Ajá. Todo ese... Ok. Ese rollo de películas que Ajá. dices, Sí. güey, no hay nada creíble respecto Ajá, a ajá. esto, pero qué buena película. Ay, güey, que hablando Ok. de cosas creíbles, o sea, fuimos, Camus y yo a ver Los Cuatro Fantásticos. Este es un breve paréntesis. Ajá. Y me acordé de Juan diciendo, ay, no es nada creíble que vaya una embarazada al espacio. Y yo, te están diciendo de los primeros 10 minutos que hay una ciudad de hombres topo, Juan Alberto. ¿Qué es creíble después de eso? Sí, suspension Pero of nadie disbelief. dice- pero nadie ¿Ves que dice dije, güey, es una nada. película de Marvel? ¿Qué esperabas? Ficción, ficción. Sí. Pero bueno, Ajá. volviendo al tema Armageddon, así eso, ¿no? Ok. Como justo vemos esta ausencia y esta relación distante, tirante, y que la única manera de reivindicarla es a partir de la muerte. Está muy De la cabrón. ausencia de la vida. De la ausencia de la Ok. vida, exacto, Ok. ¿no? Pero dándole la oportunidad de ser feliz con este hombre, ¿no? Ok. Yo en esa escena cuando él le dice así, cuida a mi hija, yo así berreo, me acabo la caja de Kleenex, yo Bruce Willis es mi papá. No, es cierto, sí. Todo mal, todo mal. Y la última recomendación que tengo se llama, en inglés se llama A Beautiful Boy con Steve Carell. En español lo pusieron como Siempre serás mi hijo. Y Timothée Ajá. Chalamet. Y Timothée Chalamet. Qué peliculón. Justo es lo opuesto. Es Ajá. el papá que no abandona, que no se va, Ajá. que está emocionalmente presente, que está emocionalmente disponible, que no se rinde, porque su hijo tiene una adicción, desde muy pequeñito se divorcia de la mamá y él se hace, o sea, justo desde que se divorcia de la mamá, que el niño tiene como 4 o 5 años, él nunca abandona y aún divorciado de la mamá se hace presente y el chavito desarrolla una adicción importante. Peliculón, porque aparte está basada en una historia real del director, ¿no? O sea, Ujú. en la historia de vida del director. Entonces, peliculón de, ¿quieren ver cómo se ve un papá presente pese al divorcio, pese a que se casa con otra persona, pese a que tiene otro hijo? Siempre serás mi hijo o A Beautiful Boy con Steve Carell. Timothée Chalamet suele tener como papás chidos, o sea, en las películas, o sea, justo Steve Carell acá. Ujú. Y si han visto Call Me By Your Name, Ajá. o sea, el papá de Call Me By Your También. Name, o sea, esta escena, o sea, después de que el dude se va y el No la he personaje visto, de así que Timothée no, Chalamet está como Ajá. súper depre, Ajá. el papá habla con él, güey, no sabes qué escena. Qué bonito. Mm. O sea, son de esas pocas escenas que dices, no mames, güey, qué Ujú. bonito papá. Ujú. Así. Sí. Sí, pues justo elegí esta película también, que aparte esa es muy nueva, creo que es del 2024 o 2023, que más bien muestra cómo sí se ve un papá presente y cómo sí se ve un papá amoroso, para que no se nos depriman, vean que sí se puede, aunque sea en la Ujú. ficción. Excelente. Eso. Muy bien. Pues yo voy a decir mis recomendaciones rápidamente. Y bueno, quisiera comenzar con bueno, ya es ahora un clásico de Disney que es Coco. Ay, Efectivamente. güey, sí, Güey, súper sí. sí. Me parece que es como la película Súper que sí. aparte describe como mucho lo que va sucediendo en Latinoamérica. Lo que vamos a ver justamente es pues la historia de lo que, bueno, de Miguel. De lo que viene siendo. De lo que viene siendo Miguel, que tiene una abuelita que es mamá Coco, ¿no? Pero bueno, resulta que Miguel quiere dedicarse a la música, Bueno, pero toda su Es familia. bisabuelita, porque mamá Coco es la de la silla de ruedas. Ah, tienes toda la. Sí. Ajá. Y la No, mamá pero- es mamá sí, cierto. Imelda, la abuelita es mamá Imelda, Mm. que es la que canta La Llorona. Ajá, pero es la bisabuela. La bisabuela es La Coco. bisabuela. No, la bisabuela es Imelda, ¿no? Coco es la de la silla de ruedas. Ok. O ¿De sea, qué? la más abuelitititita. Es Imelda, Ajá. ¿no? O sea, la que es más, o sea, porque es la que ya está muerta, ¿no? Y eran papás de mamá Coco, ¿cómo claro, se llama? sí es cierto, Héctor. tienes toda la Ajá, razón. sí. Sí, Héctor, Héctor y Imelda. Imelda Sí, eran tienes toda los la razón. papás de mamá Coco. Sí. Pero la historia que se cuentan es que Héctor se fue, que Héctor se desapareció, se fue por los cigarros y ya nunca regresó. Para eso, Miguel en algún momento, por alguna razón del destino, termina yendo al inframundo, a donde están todos los, todos nuestros antepasados, haciendo una Todos nuestros metáfora, ancestros. todos nuestros ancestros, y entonces se dan cuenta de que Héctor en realidad no los había abandonado, que a Héctor sí. lo habían matado y que justamente lo habían matado Ernesto de la Cruz, justamente como para bueno, más bien como para tomar su papel, ¿no? En este sentido, o sea, de lo que me parece que habla mucho la película, ojo, no digo que esto sea el común denominador, pero también
de los papás a los que no les permiten estar, ¿no? De los papás que son escindidos de la familia, de los papás que no, la familia de la mamá por alguna razón no deja entrar, ¿no? Y entonces de él ya no se habla. Estos papás que son anulados. Entonces me gusta mucho porque justamente creo que también reivindica un poco esto, ¿no? Exacto. El papá que no está porque no le dejan estar, pero quisiera estar, ¿no? Ya no pudo estar. Entonces, esa es como mi recomendación en ese sentido. Ya va a llegar además los meses para ver, Coco. Ay, sí, ya va a llegar, por supuesto. Luego tenemos una más jocosona que es Mamma Mía, donde justo vamos a ver la historia de Donna. Variedad de figuras paternas. De figuras paternas, exactamente. Sí. Donde justo en el contexto de la boda de Sophie, Sophie manda tres cartas a tres de sus posibles padres, porque su mamá, Donna, se divirtió mucho en los 70s, en los 80s, y entonces no sabe exactamente quién puede ser su padre. Básicamente. En la misma semana. Sí, ya sé que esa película cagadísima. Y entonces es la búsqueda justo de Sophie por poder reencontrarse con su padre, y al final se da cuenta de el impacto que tuvo la figura paterna de su misma mamá, ¿no? En este caso, como su mamá hizo muchas de las, digamos, cubrió con muchas de las necesidades que se tendrían que tener de la figura paterna, ¿no? Y es una película con muchos musicales. Y finalmente, una película muy fuerte, muy ruda, porque habla de una ausencia psicopatológica, que es The Whale, la ballena. The Whale. Yo sigo sin verla, güey. No tengo el estómago para verla, güey. Haces muy bien si no tienes el estómago porque está muy heavy. Pero lo que vamos a ver es a un padre que podríamos decir que tiene un trastorno de conducta alimentaria, que es trastorno por atracón, pero en realidad creo que estamos hablando de una depresión crónica mayor y derivada justamente en una conducta compulsiva. Un hombre que asume su sexualidad o su orientación sexual un poco tarde, ya tiene una hija, y él, al hacer pareja, resulta que su pareja muere y él entra en un estado de depresión donde comienza a construir literalmente una cueva a su alrededor. Un padre que no puede estar, ¿no? Generando o co-construyendo una relación con una hija que lo desprecia y lo odia, güey, y que al final termina en un final brutal. Es justo el padre que no puede estar. Pero de ninguna manera. No, es que de ninguna manera. Ni emocional, ni física, ni de ninguna manera. O sea, no sé, ni espacialmente quiero decir. O sea, no puede ni estar en el espacio. Nada. Entonces, esa me parece una gran recomendación. Sí, excelente. ¿Ya dijiste las tres? Ya dije las tres. Qué rápido. Ok, voy yo. Güey, así empecemos con la más ligerita, que es Hook. ¿No? Así de, o El regreso del Capitán Garfio. En español, que es de Steven Spielberg, de 1991. Wow. Es una de mis películas favoritas de todo el mundo mundial. Pero justo, ¿no? O sea, tenemos a Peter Panning, que es un Peter Pan ya adulto. Y justo vemos que básicamente se convirtió en todo lo que juró destruir, ¿no? Porque es un papá súper workaholic, súper despegado y desconectado de sus hijos, de lo que significa la diversión, el disfrute, etcétera. ¿No? Y pues claro, todo en este mundo de fantasía, el Capitán Garfio, que es como una versión como Twisted de una figura paterna, secuestra a sus hijos, ¿no? Y los hijos empiezan bueno, el hijo en específico, que es creo que el que más siente la ausencia de su papá, empieza a hallar como un refugio, ¿no? En la mirada y en las expectativas y en esta capacidad de estar del Capitán Garfio. Y toda la película básicamente se trata de cómo Peter puede finalmente rescatar a sus hijos, ya que vuelve a conectar él con su niño interior, con Peter Pan, ¿no? Y cómo a partir de conectar con ese niño interior puede volver a estar presente y conectar con sus hijos. Entonces, me es preciosísima. Es una de mis películas favoritas. Hook. Ok. ¿Nunca la has visto? Nunca la he visto. Es preciosa, güey. Ay, no he visto con nada. Robin Williams. Sí, pues no, te la pasas viendo pura telenovela, Juan Alberto. Sí, Teresa. Harry Potter. Ajá. Y bueno, aquí, o sea, tengo así 2 ejemplos de la farándula, donde más o menos la trama central es parecida, ¿no? Pero en figura femenina y masculina. Uno es Better Man,
¿no? Güey. Que si no la han visto es como el documental sobre la vida de Robbie Williams. Y precisamente, ¿no? Su papá es esta persona que siempre quiso pertenecer al mundo de la farándula y con el afán de hacer esto, ¿no? O sea, como convertirse en alguien que entretiene a la gente, abandona a su familia. O sea, se desaparece un buen día, ¿no? Dejando a Peter traumado, ¿no? Y justo en esta ambivalencia de yo voy a lograr ser lo que mi papá siempre quiso y necesitó que yo fuera o lo que él quiso ser. Y al mismo tiempo esto generándole un tema de insuficiencia, síndrome de impostor, dudas sobre sí mismo, como necesitar pero odiar, ¿no? Al mismo tiempo al papá, porque obviamente el papá regresa ya que él es famoso, ¿no? Como a querer colgarse también de la fama de Robbie y como a querer adjudicarse el crédito, ¿no? O sea, de que su hijo era talentoso, etcétera. O sea, insoportable el hombre. Insoportable, no sigue, o sea, que te dan ganas de agarrártelo a cachetadas. Y pues precisamente, ¿no? Vemos a un hombre a lo largo de toda la película con temas de adicciones, de control de impulsos, que claramente tiene déficit de atención, ¿no? Espero que alguien se lo haya diagnosticado a lo largo de la vida, porque no mames. Y cómo va saliendo de eso y sanando la relación consigo mismo y al final incluso con su papá también. Donde sí debo confesar que a pesar de que no soporto al papá, lloré en esa escena. Sí. Y la otra que les traigo es la de Blonde, ¿no? Ah, la de Marilyn Monroe. Ajá. Que habla como de la vida de Marilyn Monroe, en donde, güey, odio esta frase, pero creo que si necesitamos definir, ¿no? O ponerle una cara a la frase daddy issues, está ahí. Es Marilyn Monroe. Pero fíjate que esa película a mí no me gustó. Es que no a mí gustó tampoco me gustó la película. Hay muchísimas como licencias que se toman que no fueron reales ni están contempladas en ninguna biografía. Y además siento que revictimizan objetivizando a Ana de Armas. Sí, cabrón. O sea, esa película de verdad es como véala bajo su propio riesgo porque es desagradable, fuerte. Sí, hay decisiones muy cuestionables en cuanto a muchas cosas. Pero porque, o sea, que es que no tengo tan fresco qué es lo que hacen en la película. Que obviamente todo el tema es así, casi ella, mujer tonta, sumisa, sin criterio, como muy desde esta idea de analizar cómo Marilyn Monroe fue objetivizada. Pero lo que hace el director con la fotografía y con la dirección a Ana de Armas, a mí me parece objetivizante. Como, cosificar. Cosificar y cosificar. O sea, como hacer lo que estás, se supone, criticando. Ajá, ¿no? exacto. O sea, porque entonces ya no estás objetivizando a Marilyn Monroe, estás objetivizando a Ana de Armas, que es tu actriz, y la estás objetivizando, hipersexualizando. O sea, sí, hay muchas cosas muy desagradables. Sí, o sea, hay cosas que dices, ya qué exceso, güey. Como entiendo el punto, ya esto es exceso, ¿no? Sí. Pero vaya, ¿no? Lo que es indiscutible es que al centro, ¿no? O sea, como de muchos temas de salud mental de Marilyn Monroe, pues estuvo esta búsqueda eterna de una figura paterna. Okay. ¿No? Tan así que a todas sus parejas les decía Daddy. Exacto. Era todas lo que sus iba parejas. A decir. Todas las parejas tenían el sobrenombre de Daddy. Y además con esta voz súper infantil como, yes, Daddy. Que además no puedes tener esa voz infantil cuando tienes ese cuerpo tan hipersexualizado. Imagínate además que le digas Daddy a tu pareja. A ver, bueno, es que o los hombres que le dicen mamá a su pareja, güey, guay, mami. Oye, mami, oye, papi. Sí. No, gracias, papá, yo ya tuve. Entonces, justo como ella va reproduciendo esta búsqueda, ¿no? En cada una de las parejas que tiene, pero nunca llegando a sentirse verdaderamente ni protegida, ni sostenida, ni por ella misma, ni suficiente, ni nada, ni amada, ni elegida. Sí. Con esta duda incapacitante sobre sí misma todo el tiempo, ¿no? O sea, esta necesidad de perfección también todo el tiempo, ¿no? Pues sí, es una de esas mujeres que dices, güey, qué sufrimiento.
qué sufrimiento todo el Ujú. tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pues vaya, ¿no? Si es bastante feíta esta peli, véala bajo su propio riesgo. Sí, con estómago para verla. Sí. Oigan, me acordé ahorita de una película española que dije, es que no me acordaba cómo se llamaba y ya la encontré. Se llama A pesar de todo. Y No la he justo, visto. no la has visto, está jocosísima, está en Netflix, es de 2019. Es de 4 hermanas que la mamá muere y al momento de la lectura del testamento, les voy a contar los primeros 5 minutos, ¿no? La mamá muere y a raíz de la lectura del testamento, ahí la mamá les confiesa que no son hijas del papá que creían, o sea, del papá con el que Ok. vivieron toda la vida. No son hijas y que cada una tiene un papá diferente. Ajá. Y entonces para poder recibir su parte de la herencia tienen que encontrar a su verdadero papá. Y la película está muy jocosa, es Ajá, comedia. Va de cómo las hermanas se van acompañando a encontrar al verdadero padre de cada una, porque Ok. cada una de las 4 tenía su papá diferente. Ujú. Entonces van ahí viendo cuál es y uno es muy artista y el otro es doctor y el otro, ¿verdad? O sea, Ajá. y pues un poco la confesión de la mamá explica por qué tuvo este esposo oficial que fue el papá de todas, Ujú. pero que no era el papá biológico de ninguna. Está muy jocosa, muy divertida. Si quieren, Guau. si quieren mirar esta ausencia de otra manera, Ajá. ahí lo pueden ver. Ahí hay que verla. Nice. Pues Nice. muy bien, bebés de luz. Hemos llegado al final de este episodio. Esperemos no hayan llorado mucho. Y yo, Les muy en haya punto. servido de Ajá. algo, sobre Sí. todo. Y pues, ¿en dónde los podemos encontrar? A mí me encuentran en Instagram, en X y en TikTok como @psicobeta. A ti, Juan Ovicho. A mí me encuentran en Instagram como @Juan_Aguil, en Facebook como Juan Aguilar, en Twitter o X como @NutrisiCjuan y en TikTok como Juan Aguilar 423. No soy un bot, no soy un bot. A mí me pueden encontrar en Instagram y X como @psicomf. Últimamente no he estado muy activa porque siento que me sobreestimulé con las redes sociales después del Pride, pero ya voy a regresar, lo juro. Y me pueden encontrar en TikTok como @psico.mf. Sí. Muy bien. ¿Viste cómo Marta de mí nos toma un segundo dar nuestras redes y tú estás 10 minutos alegando tus redes? Pero pues nos pueden encontrar también en Psico Pa' Llevar, en En @Psico Pa' Llevar, en Instagram y en Twitter. Bueno, en X también, ¿no? Exacto. Y recuerden que nos ilustra @Camus Altamirano, nos produce @Johnny Colors en @Mictlan Studios. Y no olviden hacer su bonita donación en coffee.com/Psico Pa' Llevar. Donaciones son en dólares. Y vamos a seguir haciendo esta bonita dinámica de cada episodio, nombrar quién nos patrocinó. Nomás que hoy al productor se le olvidó. Así que para el próximo episodio abrimos, ¿les parece nuestra grabación con Va. los agradecimientos a todas las personas que nos han patrocinado en coffee.com? Me late. Muy Los bien. amamos mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.